Esposo, por favor, déjame ir. Solo estoy probando tu fuerza de voluntad. ¿Qué? ¿Acaso no quiere? ¿Cómo me atrevería? Es que soy una inútil. Queda otra mujer. ¿Quién se atreve a quedársela? Esta mujer tiene ojos de diferente color. Es un imán de desgracias. Si tocas a alguien tan maldito, será difícil reencarnar en tu próxima vida. Si me lo preguntan, deberíamos decapitarla de una vez. Me la quedo. Este viejo ha sido virgen por 50 años. Reboso de energía Yang. Puedo contener a esta mujer demonio. De acuerdo. Te sale barato. Lárgate, viejo. Oye, espera, viejo Liu. Yo me quedo con esta mujer. ¡No! Hermano Xiao, ¿estás loco? Lin Xiao, tú no eres digno. Mañana entraré al Escuadrón de la Muerte. Seré el primero en cargar en el frente. No pienso cambiarla. Entonces te la cambio por un bollo de pan. No lo hagas, hermano Xiao. Libramos medio mes sin comida en la ciudad. Este bollo vale tanto como 10 taeles de oro. ¡Hecho el trato! Esta maldición ahora es tuya. Lin Xiao, un inútil y una maldición, tal para cual. Ten cuidado de no morir en el campo de batalla, porque nadie recogerá tu cadáver. ¡Felicidades, usuario! El sistema de Dios de la guerra se ha vinculado con éxito. Por cada enemigo abatido, tu cultivo aumentará un año. Has obtenido el ojo divino, que te permite ver los atributos de los demás. Xiao Qinshan, 20 años, emperatriz del caído reino de Shu Occidental. Aptitud, cuerpo del yin místico, grado celestio. Enviar un pollo por una emperatriz caída de grado celestial. ¡Qué gran ganga! Felicidades, usuario. Ha recibido su paquete de bienvenida. Arma obtenida. Sable de condensación de sangre. Técnica de grado amarillo. Técnica de sable del demonio de sangre. 5 años de cultivo dominados. Prestigio más 10. Al alcanzar los 100 puntos de prestigio, podrás desbloquear la tienda de prestigio. Esto sí que son cosas buenas. Vamos. Vamos a casa. ¿A casa? ¿Acaso aún puedo tener un hogar? No te burles si caigo borracho en el campo de batalla. ¿Cuántos hombres han regresado de la guerra desde la antigüedad? Este verso fluye con tanta naturalidad e imponencia. ¿Cómo puede un simple soldado de la frontera tener un talento literario tan asombroso? ¿Todo esto lo has escrito tú? Ajá. Bueno, ¿cómo crees? Todo esto fue heredado de nuestros ancestros. Por cierto, todavía no sé tu nombre. Xiaoqin. Aún no quiere decir su verdadero nombre. Parece que la emperatriz de la nación caída también cuida su orgullo. Entonces, de ahora en adelante, te llamaré Kinger. Oye, hay agua limpia afuera. Ve a lavarte. Yo prepararé algo de ropa y comida. Y esta noche nos casaremos. ¿Casarnos? Mañana tengo que ir al frente. Antes de morir, al menos debo darte tu lugar como mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Acaso no quiere? Si no, iré a entregarte a ese viejo Liu. Sí quiero casarme contigo. Solo no me entregues a nadie más. ¡Ay! ¡Gané! Lin Xiao, ¿qué haces aquí? Los 3 taeles de plata que te presté la última vez. Devuélvemelos. No tengo nada. Lárgate. Chonghu, 23 años, soldado raso del ejército fronterizo de Shiba. Talento común. Técnicas de cultivo, ninguna. ¿Qué tanto miras? ¿Acaso no me estás oyendo? No tengo dinero. Te aliaste con los bárbaros, así que debiste recibir una buena suma. ¿Cómo es que no tienes dinero? Deja de calumniarme. Coludir con el enemigo es un crimen que se paga con la muerte. ¿Quién demonios te crees que eres? Muchachos. Bien. Felicidades, anfitrión. Tu cultivo aumenta en 5 años. Mi primo es Chen Zhou, el subcomandante. Si te atreves a matarme, no te perdonará la vida. Muere, traidor. Si tu primo supiera que eres un lacayo de los bárbaros, sería el primero en sacrificarte al cielo. Cultivo casi año. Prestigio más 50. Sistema. Añade mis 9 años de cultivo a la técnica del sable de sangre. Felicidades al anfitrión por dominar la habilidad salpicadura de sangre a 7 pies y desbloquear el logro. Truco insignificante. Parse 2 de prestigio. Esta emperatriz tiene un cuerpazo. Date la vuelta. Cuando termines de bañarte, recuerda ponerte el traje de boda. Con el cielo y la tierra como testigos. Yo, Lin Xiao, tomo joya Xiaoqin como mi esposa. Así que te llamas Lin Xiao. Esposa mía, ¿cómo no tenemos a nuestros padres aquí? Solo hagamos la reverencia mutua. Hagámoslo para formalizarlo. Casarse contigo es bastante informal.
Esposa mía, un momento de la noche de bodas vale 1000 piezas de oro. Apreciamos el momento. Felicidades, anfitrión. Tu cultivo aumenta en 5 años. No cabe duda de que es el cuerpo de Gil místico. Una sola sesión de cultivo dual aumentó mi cultivo en 5 años. Esposo mío, ¿Por qué te casaste conmigo? ¿No temes que mis ojos de diferente color traigan la desgracia? Tienes unos ojos hermosos. Me gustan mucho. gracias, esposo mío. Se acabó el descanso. ¿Otra vez? Hermano Xiao, mataste a Chen Huanye. El subcomandante Chen te busca para interrogarte. Hermano Xiu. Saludos, comandante Chen. Chen Zhou, 25 años. Subcomandante de la guarnición de Shibo. Aptitud común, cultivo 8 años en la técnica de lanza del ejército fronterizo. Chen Hu coludía con el enemigo. Es imposible que Chen Zhou no supiera nada. Lin Xiao, mataste a Chen Hu. ¿Acaso no deberías darme una explicación? Comandante Chen, sea justo en su juicio. Este sable de grado amarillo es una reliquia de mi difunto padre. Chen Hu quería arrebatármelo. Yo, como su hijo, por muy débil que sea, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo roban la reliquia de mi padre. Aún así, mataste a alguien. Según las leyes militares, debe ser ejecutado. Comandante Chen. Siempre he admirado su valentía en combate, y estoy dispuesto a ofrecerle este sable. Por favor, tenga piedad. Un sable de grado amarillo. Cuando el ejército bárbaro rompa las puertas de la ciudad, se lo entregaré al general Bart. Eres bastante listo, muchacho. Sin embargo, no saldrás vivo de aquí hoy. Lin Xiao, buscas la muerte. Sangre a 7 pies. ¿Cómo? Oye, hermano Xiao. Hermano Xiao. ¿Cómo es que tu manejo del sable es tan increíble ahora? Yao Gang, ¿tienes idea de lo grave que es matar a un compañero de armas? Me importa un comino. A lo sumo moriremos. Matar a esa panda de traidores es mucho más satisfactorio que matar bárbaros. Bueno, hermano, pero tengo un plan para que ninguno de los dos muera. ¿Oh? Pesquemos al general y entreguémonos. ¡Ah! Lin Xiao. Este humilde servidor, Lin Xiao, mató al traidor y vicecomandante Chen Zhou y a varios de sus hombres. He venido ante el general Zhao para asumir mi culpa. Chen Zhou cometió traición. Hay pruebas de ello. No hay pruebas contundentes, pero en las batallas recientes, los bárbaros conocían con precisión nuestro despliegue militar. Además, Chen Zhou y varios de sus hombres tenían joyas de oro y plata de los bárbaros. ¿Te atreves a matar a un oficial superior sin pruebas? Si no me cree, general, puede ir a registrar el campamento de Chen Zhou. Fue mi error no haberlo reportado antes. La ruego, general. Que me dé la oportunidad de redimirme con el deber. Insubordinación y perturbación de la moral militar. Llévenselo y apliquen la ley militar. Espere, general. Tengo un plan. Para evitar que los bárbaros ataquen la ciudad a corto plazo. ¿Qué plan tiene? Atacar yo solo, realizando una incursión nocturna en el campamento enemigo. Este erudito Lin realmente se ha vuelto loco. Atacar solo un campamento bárbaro custodiado por 10.000 hombres. Son bárbaros, pero no tontos. Guardias, ejecuten a este hombre aquí mismo. General, de todos modos voy a morir, en vez de esperar de brazos cruzados. Y es mejor tomar la iniciativa para buscar una oportunidad de sobrevivir. Y si fracaso, seré el primero a que los bárbaros descuarticen. Bien. Ya que lo dices así, te daré esta oportunidad. Si realmente puedes evitar que los bárbaros asedien la ciudad, no solo serás perdonado, sino que la guarnición de Shipu obedecerá tus órdenes y te entregaré mi espada de mando. Agradezco que me conceda esta oportunidad, general. General, por favor permítame ir a casa a despedirme de mi recién casada esposa. De acuerdo, pero debes salir de la ciudad en menos de 2 horas. Entendido. Lin Xiao, si realmente logras resolver la crisis de Shibu, cumpliré mi palabra. Pero si intentas usar esto para huir, alguien se encargará de quitarte la vida. Ya es tan tarde. ¿Por qué no ha regresado mi esposo aún? ¡Esposo! Sí, esposo. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué has venido? ¡Tú! Pequeña belleza, ese tonto de Lin Xiao compró tu primera noche con un simple bollo al vapor. Pronto irá a buscar su muerte al campo de batalla. Vente conmigo. ¡Imposible! Mi esposo regresará pronto. Él no te perdonará. Y yo, el viejo Liu, soy tu verdadero esposo. Cariño, soy tu esposo. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
Riho Liu, ¿cómo te atreves a tocar a mi mujer? ¿Acaso estás cansado de vivir? Así que has vuelto. ¿Cómo que sí? ¿Vas a atacar tú solo el campamento bárbaro esta noche? Así es. Los bárbaros atacarán la ciudad mañana. Un ataque nocturno es nuestra única oportunidad. No, no puede. Tienen 10.000 soldados. Ir tú solo es ir directo a la muerte. ¿Y si huimos? No podemos escapar. Para evitar que yo huya de la ciudad, Cao Quan definitivamente te tomará como rehén. Quédate con estas monedas de plata. Si no logro regresar con vida, usa este dinero para buscar un lugar tranquilo donde vivir. No iré a ningún lado. Me quedaré aquí. Esperaré a que regreses con vida. Te lo prometo. Esos bárbaros extranjeros masacraron a mis compatriotas. Quienes no son de nuestra sangre albergan intenciones perversas. Basho, 20 años. Aptitud común. Técnica de sable del ejército bárbaro del norte. 7 años de cultivo. Solo son unos debiluchos. Los acabaré a todos. ¡Ay! ¿Quién anda ahí? Acaben con él. Entrar a la fuerza al campamento enemigo. No es tan fácil como atraerlos en oleadas como esta. Felicidades, anfitrión. Su poder ha aumentado a 22 años de cultivo. Recompensa, fragmento del cuerpo dorado inmortal. Habilidad aprendida, cuerpo dorado inmortal. La tienda de prestigio ha sido abierta. Un año de cultivo del cuerpo dorado inmortal, mejorable a rango profundo. Cada 2 horas obtienes 3 segundos del estado cuerpo dominante de Bajra. Efecto pasivo del cuerpo dorado inmortal, por cada año adicional de cultivo. Y el cuerpo físico se fortalece un 0.1 signo de porcentaje. Hermano Confucio, esta habilidad es increíble. Asigna todo mi cultivo a esta técnica del cuerpo dorado. Bien, te lo preguntaré una última vez. ¿Cuántos enemigos hay en realidad? De verdad, solo es uno. Ese tipo no es humano. Aquel que desmoralice al ejército será ejecutado sin piedad. Sí, señor. Si de verdad existiera alguien así, habría aparecido durante el asedio. ¿O será que, para proteger el transporte de suministros y provisiones, enviaron a un gran grupo para acabar con nuestra caballería de patrulla? Vi a avisar a Lange para que lleve a sus hombres allí. Quiero a ese malhechor. Quiero ver de qué es capaz. General Cao, mire, ¿cuántas tropas? Si solo fuera para explorar, no necesitarían tanta gente. No estarán planeando atacar la ciudad. Si fueran a atacar la ciudad, ¿por qué irían en esa dirección? no lo harán? ¿Será que van a capturar al erudito Lin? Bastante tiene Lin Xiao con seguir vivo. ¿Cómo iban a enviar a tanta gente para cazarlo? ¿Y si ocurre un milagro? Baza ya 13号 tipo Baza da. Logro obtenido 10 vacas en un vaso. Rango profundo. Cuestión Q50. Entrégame tu vida. ¿De dónde salió un maestro de artes marciales en Shipu? Pensa que no murió de un solo corte. Rango 32 años. Comandante de la vanguardia de los bárbaros del norte. Aptitud. Rango amarillo. Resalta que la aptitud representa la calidad del cultivo. Está directamente relacionada con la calidad del cultivo. Felicidades, anfitrión. Tu aptitud ha ascendido del grado ordinario al grado amarillo. El cultivo del cuerpo dorado inmortal ha aumentado a 100 años y el cuerpo físico se fortalece un 10%. Prestigio più 200. Chico del sistema. Para pasar del grado amarillo al grado profundo. ¿Cuántos años más necesito? Los secretos celestiales no pueden revelarse. Es mejor que el anfitrión lo descubra por sí mismo. Te estás haciendo el lindo conmigo, ¿eh? Longinier, 21 años. Discípula directa del espíritu de la espada. Hija de Long Luo, el gran general de Shu Occidental. Actitud de grado emperador. Técnica de cultivo. Técnica de la espada de la nube voladora. Cultivo de 33 años. ¿Qué hace la hija del gran general de un reino en esta frontera del norte? ¿No será que busca a mi esposa? Eres de la Shimura Central. No eres un bárbaro. Soy un soldado de la frontera de Shibo. Estoy aquí en una misión. ¿Has visto a una mujer con ojos de distinto color? Parece que viene a por mi esposa. No sé si es amiga o enemiga. La observaré un poco más antes de decidir. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tendría que decírtelo? Además, me atacaste por sorpresa hace un momento. Aún no he saldado cuentas contigo. Mis disculpas. Me llamo Leia. Mi hermana fue capturada por traficantes de personas y la he rastreado hasta aquí. Hace un momento, al escuchar la lengua bárbara, pensé que eras un bárbaro. Por eso te ataqué con la flecha. Una es Xiao Qing'er, la otra Lin Yan. Las mujeres de Shu Occidental sí que saben cómo ocultar su identidad. He visto a esa mujer de ojos de distinto color. De verdad. Y esa mujer de ojos de distinto color fue comprada por un conocido mío. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Acaso tengo que decírtelo solo porque me lo preguntes? Además, llevas una máscara todo el tiempo.
No pareces buena persona. Veo que en realidad no sabes nada. King, Ese es su nombre, ¿verdad? ¿de verdad conoce el paradero de su majestad? ¿Se encuentra bien mi hermana ahora? O ahora está viva. No puedo decirte nada más. Dime primero. ¿Cuál es tu identidad? Solo soy una simple errante del Jianghu, discípula del espíritu de la espada. No tengo otra identidad. Estás mintiendo. Ya pues la gata. No vas a hablar. Entonces no me culpes por ser despiadada. Arte de la espada de la nube voladora. Nieve giratoria. Ambas tenemos actitud de grado imperial. ¿Dónde está la diferencia? Esta Lane Bingyan es un excelente sujeto de prueba. La discípula del espíritu de la espada no es gran cosa. Mis habilidades son inferiores. Si quieres matarme, hazlo. Tú y Qing'er no se parecen en nada. Dime la verdad. ¿Quién eres? Somos hermanas juradas. No tenemos lazos de sangre. Como si fuera a creerte. Es que no viene a matar a mi esposa. Se le permito buscar a mi esposa. Se irá con ella. Este matrimonio nunca fue de mutuo acuerdo. Si su corazón no está conmigo, ¿para qué forzar las cosas? Está en la calle Shipreli. Busca el patio con un pozo. Este sinvergüenza. Me dejó ir así sin más. Se lo agradezco. Si logro encontrar a mi hermana, te lo pagaré sin duda. ¿Puedo saber su nombre? Si de verdad quieres pagarme, ayúdame a entregar un mensaje a las tropas de Shibu. De este modo, también podrás entrar a Shibu sin problemas. General Zhao. Mañana, antes de la hora Chen, solo tienes que sacar a 500 hombres de la ciudad, bajo la bandera del Escuadrón de la Muerte. Cuando el ejército bárbaro del norte se movilice, sin importar cuántos sean, den la vuelta y regresen a la ciudad de inmediato. Why continue defendiendo la muerte? ¿A qué te refieres? Solo para engañar a los bárbaros. Dijo algo más Lin Xiao. Si no le creen, de todas formas hará lo posible por retrasar la ofensiva de los bárbaros del norte. Él solo. Cualquiera sabe presumir. Hasta yo podría decir que le corté la cabeza al Khan de la Tienda Dorada. Cállate. Tú mataste a un comandante bárbaro de 1000 hombres. A este lo mató él. General Zhao, las artes marciales de Lin Xiao son realmente formidables. Pueden confiar plenamente en lo que dice. Formidable solo porque tú lo digas. ¿Qué sabe una mujer como tú? Bien, General Zhao. Y entregado el mensaje, me retiro. ¿Quién es? Qing'er, soy yo. Bingyan. Su humilde servidora Lin Bingyan se presenta ante su majestad. Lamento haber llegado tarde para protegerla. Lo ruego a su majestad que me perdone. Levántate. ¿Se encuentra bien el gran general Lin Duo? Fue él quien envió gente para distraer a los perseguidores. Mi padre está bien. Qing'er, déjame llevarte conmigo. No puedo irme. Tengo que esperar a que mi esposo regrese. ¿Qué dijiste? ¿Tienes esposo? ¿Se ha casado? Se analiza. ¿Qué? Así que, después de todo, el amigo del que hablaba ese bastardo era él mismo. ¿Y qué bastardo me está maldiciendo? Me pregunto si mi esposa se irá con Lin Bingyan. Tampoco sé si ese viejo de Shao Quan cooperará conmigo. Para esto, deben seguir mis órdenes. Adelante. Al ataque. Shao Quan va al frente en persona. Entonces yo también tengo que hacer algo. Unos simples cientos de soldados de la muerte pretenden luchar contra mis miles de tropas de élite. Esos perros de las llanuras centrales se han vuelto locos de hambre. General, ahora que las puertas están abiertas de par en par, es la oportunidad perfecta para atacar la ciudad. ¿Por dónde van los expertos marciales de los bárbaros del norte? Como muy pronto, les quedan 50 51. Incluso, si el enemigo tiene expertos, no tiene ninguna posibilidad ante nuestro ejército. Si no salen a luchar, es muy probable que todos en la ciudad de Shipu terminen huyendo. ¡Escuchen todos mis órdenes! Hoy debemos tomar Shipu sin falta. Haré que todas las mujeres de las llanuras centrales se conviertan en esclavas para darnos hijos. Y convertiré a los hombres en bestias. ¡Larga vida al Kagan de la Tienda Dorada! 35 años, gran general de la vanguardia de los bárbaros del norte. Aptitude, grado profundo. Técnica, sable del lobo codicioso. 45 años de cultivo. Solo tengo una oportunidad. Estas 3 píldoras de mejora de ataque me costaron un total de 300 puntos de prestigio. El efecto solo dura 3 minutos. Debo terminar esto rápido. ¡Alto! ¿De qué batalla eres?
¡Detengan al asesino! ¡Protejan al general! ¡Qué estúpido! Al simple ladronzuelo de pacotilla creyendo que puede desafiar a un ejército regular. ¡Buscas la muerte! ¿Cómo es posible? El general le dio un corte directo hace un momento. ¿Cómo es que no tiene ni un rasguño? ¿Acaso este tipo es un demonio o un dios? ¿Acaso ha cultivado el cuerpo dorado inmortal? ¡Sangre a 7 pies! ¡Entrégame tu vida, insolente! ¡El general ha muerto! Cultivo Tassam. Prestigio Tasiba 2. ¡Rodémoslo y vengamos al general! ¡Ay! Ese es el cuerno que anuncia la muerte del general. ¡Maldición! ¡Caímos en su trampa! ¡Volvamos a dar apoyo! General, parece que se oye el sonido de un cuerno. ¿Habrá ocurrido algo en el campamento bárbaro? Es la señal de que el comandante ha muerto. Bart está muerto. Barty está muerto. ¿Quién lo mató? No habrá sido el erudito Lin. Haz que vigilen bien el campamento. Iré primero con algunos hombres a echar un vistazo. El ejército de Shul se ha retirado. Hemos ganado. Oh, Viña, ¿lo viste? Mi esposo lo logró. Ese impostor. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Viña, te lo he dicho muchas veces. Mi esposo no es un mentiroso. Es solo un soldado de la frontera casado con la emperatriz de Shu Occidental. Si no es un impostor, ¿qué es? Puede que en estatus sea solo un soldado de la frontera, pero realmente tiene mucho talento. Si no me crees, mira. Fue a 100 batallas. La armadura de hierro se destroza. Al sur de la ciudad, el cerco ya se ha cerrado. Apacha al general bárbaro en su propio campamento y lidera a las tropas restantes de regreso. A mi esposo solo le faltaba una oportunidad para realizar grandes hazañas. Él realmente tiene mucho talento. No tengas prejuicios contra él. Inteligencia más 21, poder más 21. ¡Perros de las llanuras centrales, entren en sus vidas! ¡Retirada! Quiero ir al Parque Forestal Nacional de Dawishan. ¿Acaso ya se pasó el efecto de la medicina? Se estará quedando sin energías. El host ha gastado 1000 puntos de prestigio. Recompensa de la tienda. Paquete misterioso. ¡Medias negras! ¿De qué me sirve que me des medias negras? ¡Mata! ¿Acaso han llegado los refuerzos de Bayman? ¡Al ataque! ¡Maten! ¡Licio! ¡Licio! He venido con hombres a apoyarte. No te dije que volvieras a tu puesto. Te fuiste solo a atraer a la caballería bárbara. ¿Cómo íbamos nosotros, hombres hechos y derechos, a quedarnos escondidos en la ciudad, como cobardes? Exacto. ¡Peleemos a muerte contra los bárbaros! Sí. No me creo que yo sea menos que el erudito Lin. Si el hermano Lin puede enfrentarse a 100 hombres solo, nosotros no tenemos excusa para ser unos cobardes. Exacto. Llegaron tarde. Ya he aplastado a la fuerza principal de los bárbaros del norte y dispersado a las demás tropas. Licio, ¿cómo lo hiciste? Había al menos varios cientos de bárbaros aquí, y tú estabas solo. Lo reconoce. Ah, Bart. Tú te adentraste solo en el campamento enemigo y mataste a Bart. E incluso acabaste con tantos hombres tú solo. Si no entras en la guarida del tigre, ¿cómo vas a atrapar a sus cachorros? General, en el campamento militar de la Puerta Norte aún quedan muchas provisiones. Lleva a los hermanos y tráelas de vuelta rápido. ¿Entendido? ¿Entendido? Vosotros dos, vayan rápido a traer gente para transportar los suministros. ¿Cuánto más? Mejor. Sí, señor. Con esas provisiones, el restaurante podrá aguantar al menos un mes. Kingar ya no tendrá que pasar hambre conmigo. Pero ella sigue en el restaurante. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡General Lee! ¡General Lee! ¡General Lee! En este mundo caótico, querer sobrevivir es, de hecho, un gran lujo. Ya que he despertado el sistema del dios de la guerra, tengo el deber de proteger a este pueblo. ¡General Lin! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por salvarnos la vida! Gracias por salvarnos la vida. Xiao no se ha ido. Sigue esperándome para volver a casa. ¿Dónde has ido?
Este sinvergüenza es tan atrevido. Gente del pueblo, tengo algo que decirles. Esta Xiao Xing'er es mi esposa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Suéltame. No dejes que descubran que tengo ojos heterocromáticos. Quiero anunciar algo. Mi esposa tiene ojos heterocromáticos. Ojos heterocromáticos. Ojos heterocromáticos. He oído que relacionarse con alguien de ojos heterocromáticos trae mala suerte. ¡Traerá mala suerte! Se habrá vuelto loco, Lin Xiao. No convertirá esto a su majestad en el blanco de todas las críticas. Escuchen todos. Si mi esposa fuera realmente un presagio de desgracia, ¿cómo habría decapitado al general enemigo entre miles de soldados? ¿Y cómo les habría traído de vuelta estas provisiones? Para mí, mi esposa no es un presagio de desgracia, sino mi estrella de la suerte. ¡Es verdad! Siempre he dicho que esos rumores no eran de fiar. Le deseo al general Lin y a su esposa una larga vida de felicidad juntos. ¡Felicidad eterna! ¡Felicidad eterna! ¡Felicidad eterna! Gracias, esposo. Mi señora, si realmente quieres agradecérmelo. Esta noche... ¡Qué malo eres! Hermano Xiao, ven rápida. Lin Xiao has regresado triunfante de esta gran victoria. Hemos decidido organizarte un banquete de celebración. Ven, siéntate. Además, hay otra buena noticia. A partir de hoy, eres el comandante de las tropas fronterizas de Shipu. Excepto yo. Todos seguirán tus órdenes. ¡Saludos, comandante Lin! Saludos, comandante Lin. No será esto demasiado rápido. Vamos, mírate. Con tus méritos militares, ascenderte al 5º rango y nombrarte general de guarnición no sería exagerado. Pero ahora, con la rebelión de los príncipes de Daqian, la corte apenas puede valerse por sí misma. Así que por ahora, tendrás que conformarte. Le agradezco su confianza, general Chao. Bien, vengan. Ya sean las ambiciones de los bárbaros o las intrigas entre las facciones de la corte. No permitiré que este mundo se hunda en el caos. Padre, madre, por favor, dígame. ¿Quién diría que me casaría con un gran héroe? Virtuoso tanto en las letras como en las armas. El hermano Xiao es la reencarnación del dios de la guerra. Cuéntanos a todos cómo fue que acabaste combate. No les puedo decir que fue gracias al hermano de la tierra y a la habilidad hombre de verdad por 3 segundos, ¿verdad? Guíame al parque Daguan. Haz una finta al este para atacar al oeste. Golpeé el monte para espantar al tigre. Los tomé por sorpresa y capturé a su líder. En resumen, solo tuve un poco de suerte. Así que al final fue pura suerte. Y yo que de verdad pensaba que el comandante Lin poseía un poder divino incomparable. Subcomandant Qi. El comandante Lin derrotó al enemigo. Si no estás conforme, ve y hazlo tú mismo. Yo no he dicho que no esté conforme. Solo dije que tuvo suerte. ¿Acaso está mal decir eso? ¡Basta! Xinghua, deberías aprender de las estrategias de Lin Xiao. O de lo contrario, no seguiría siendo un subcomandante después de 7 años de servicio. Guardias, llévenselo. Denle 10 barazos para que se le pase la borrachera. ¡No hace falta! Yo mismo iré a recibir el castigo. Qinghe, 26 años, nieto legítimo del gran anciano de Daoshan. Subcomandante de las tropas Shibu. Técnica, sable de fuego fluyente. 22 años de cultivo, aptitud de rango Shang, sellado. ¿Qué pasa con el sello de este sujeto? Significa que ha sufrido un trauma físico o mental y no ha recuperado todo su poder. Si logra recuperar su estado máximo, sumado a su origen de Daoshan, podría ser de gran ayuda en el futuro. Ahora es el momento perfecto para ganármelo. Qinghe, te daré la oportunidad de desafiarme. ¿Qué te parece? Si gano en menos de 3 movimientos, te arrodillarás y me llamarás abuelo. 3 movimientos. Lo dicho Lin, ahora que es comandante, se le ha secado el cerebro. Lin, ¿sabes lo que estás diciendo? Lin Xiao, Qinghe es un discípulo de Daoshan. En cuanto a artes marciales, incluso yo podría no ser rival para él. No importa. 3 movimientos serán. Ya que el comandante Lin tiene tanta confianza, vayamos a divertirnos un poco. Para ser justos, solo usaremos armas del ejército. Para que no digas que me aprovecho de ti. No me importa si el comandante Lin decide usar un sable de rango Huang. Esposo, no te preocupes. Hermano Xiao, ¿por qué no lo dejamos? Ataca. Bien. Sable de sangre maligna. Eres el sucesor del viejo demonio de sangre maligna. ¿De verdad existe ese viejo demonio de sangre maligna? Pensé que era solo un trasfondo inventado por el sistema. Así que esto se llama el sable de sangre maligna. El viejo demonio de sangre maligna fue un traidor de Daoshan hace cientos de años. ¿Dónde aprendiste esa técnica de sable? Fue heredada de mis ancestros. No es asunto tuyo. Mientras sirva para matar al enemigo, ¿qué importa qué tipo de sable use? Así es. Las artes marciales no son buenas ni malas. Todo depende del corazón del guerrero. Se dice que el sable del demonio de sangre se fortalece con cada muerte. En ese caso, no me contendré contigo.
Vaya, bloqueó los 3 movimientos con total facilidad. Es demasiado fuerte. Con razón pudo matar a Bart. El comandante Lin es formidable. El comandante Lin es formidable. Aún soy muy joven. No queda bien tener un nieto tan viejo como tú. Pero si no te molesta, llámame hermano mayor y ayudemos a la gente de Shipu a luchar contra los bárbaros. ¿Qué te parece? ¿No te molesta que te haya ofendido así hace un momento? Seguro cambió toda su inteligencia emocional por ese gran poder, ¿no? ¿Te atreves a decírselo en la cara? Con razón no lo ascienden. Un caballero no se preocupa por los detalles. Mientras pueda proteger a la gente de esta región conmigo. Y lucha juntos contra los bárbaros. Eso me basta. Cuando empecé las artes marciales, mi propósito era proteger al pueblo, pero perdí el rumbo. Hermano Lin. Reconozco mi error. Todos somos hermanos que luchamos juntos. No digas eso. Vamos a beber. Vamos. Esposo mío. Me diste un susto de muerte hace un momento. No pasa nada. Lin Xiao, oí que se casaron, pero aún no han celebrado el banquete de bodas, ¿verdad? No deberías compensar a tu esposa con la fiesta de bodas. Así es, hermano Xiao. Lo dijiste frente a todo el pueblo, que te habías casado con un amuleto de la suerte. No puedes descuidar a mi cuñada, ¿verdad? Ameno Lin, iré a la ciudad de Baishui a comprar víveres en un par de días. Ni las bebidas me encargo yo. ¿Cómo puedo aceptar esto? Sería una molestia para todos. Tampoco tengo mucho dinero encima. Y con el botín que entregaste, alcanza para alimentar a 3000 soldiers durante un mes. Así que organizar un banquete de bodas no es nada. Bien, queda decidido. Ven a beber con nosotros. A beber. Vengan, acérquense todos. ¡Vamos a beber! ¡Salud! Esposo, tengo algo que decirte, pero no sé si debo hacerlo. Esposa mía, puedes decírmelo sin rodeos. Sabes, esposo, ¿por qué en la frontera norte, excepto Shipu, las otras 8 ciudades fronterizas cayeron tan rápido? Por la rebelión de los príncipes. La corte no tiene tiempo de ocuparse de esta región. El rey blanco de la frontera norte lidera un ejército de 300.000 hombres. Defender la ciudad no debería ser un problema para él. ¿Acaso el rey blanco abandonó deliberadamente estas 9 ciudades para sumir al mundo en el caos y así sacar provecho de la situación? Has adivinado bien, esposo. Una vez que el ejército fronterizo desaparezca por completo y el emperador quiera defender el norte, no le quedará más opción que depender del rey blanco. Llegado el momento, el rey blanco solo necesitará enviar unas decenas de miles de tropas para defender el norte. Así se convertirá en el salvador de toda la gente del norte. Como Shipu resistió, el rey blanco sin duda estará descontento. Si vas a la ciudad de Baishui a conseguir provisiones, es muy probable que intenten detenerte. Eres realmente astuto, esposo. Mi esposa conoce bien los asuntos del imperio. Debes de pertenecer a una familia influyente. Has adivinado bien, esposo. En efecto, solía pertenecer a una familia influyente, pero todo eso ya quedó en el pasado. Lo siento, esposa. Deberíamos. Avisa al general Zhao. Deja que lo intenten. Si de verdad nos lo impiden, tengo mis métodos. Por cierto. Esposa mía, tengo un regalo para ti. Esposo mío. ¿Qué es esto? Parece algún tipo de seda. Pero es incluso más delgada que la seda común. Esto es una maravilla. Pruébalo y lo sabrás, esposa mía. Sistema. Se rompieron con solo una noche de uso. La calidad de tu regalo misterioso deja mucho que desear. Los efectos de este regalo varían según el usuario, sin garantías ni servicio postventa. Comandante, está despierto. Ha venido alguien de la ciudad de Baishui. Tarde o temprano me vas a arruinar el momento. ¿Qué pasa? El gobierno confiscó el dinero para los suministros de ayer en la ciudad de Baishui. E incluso enviaron a un Sima para acá. Xi divierte en persona. Se mueven rápido. Iré ahora mismo. Esposa mía, tengo que ir al campamento militar. Iré a la ciudad de Baishui en estos días. Ya sabías desde el principio que vendría alguien de la ciudad de Baishui. Lo que mejor me conoce es mi esposa. ¿Qué planeas hacer exactamente? Lo que planeo hacer lo sabrás muy pronto. Pero antes de eso, me gustaría pedirle prestada a tu Yaner. Sima Luo, este es Lin Xiao, quien ha realizado una gran hazaña. Wei ahora es comandante de nuestro ejército fronterizo. Luo Shaohong, 37 años, Sima de la ciudad de Baishui, aptitud, grado amarillo, técnica, arte de la espada blanca. Nivel de cultivo, 22 años. Has logrado una gran hazaña. El gobernador me ha ordenado llevarte de vuelta a la ciudad de Baishui para premiarte en persona. Es un honor que el señor gobernador me tenga en tan alta estima. Solo temo que los bárbaros regresen. Podríamos esperar unos días. El viaje de ida y vuelta a la ciudad Baishui no tomará ni un mes. No interferirá con tu defensa de la ciudad. Señor Sima,
He oído que han retenido los fondos para los suministros. ¿A qué se debe? Es porque no informaron a tiempo sobre la victoria. Faltó ese trámite. No te preocupes. Una vez que vengas conmigo a la ciudad Baishui y se lo aclares en persona al señor gobernador, les devolverán los suministros. Con que retuvieron los suministros solo para obligarme a ir. Quieren que vaya para no regresar. Sima Luo, el actual comandante de Shipu soy yo. Soy quien debe informar sobre la batalla. Sería más adecuado que fuera yo. General Zhao, a quien el gobernador quiere ver es a Lin Xiao. Como comandante de la defensa, ¿cómo puedes abandonar tu puesto sin permiso? Si el señor gobernador quiere verme, iré. De acuerdo. Enviaré a un grupo de soldados para que te acompañe. General Zhao, ¿qué insinúa con eso? ¿Acaso la ciudad Baishui es un nido de víboras? Señor Sima, el general solo tiene buenas intenciones. Hagamos esto. Iré con mis 2 hermanos. Da la casualidad de que ellos tampoco conocen la ciudad Baishui. Les gustaría conocerla. Vámonos entonces. Bien, tomen un descanso. No hay prisa, basta con llegar antes del anochecer. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Harís que tu presentimiento es correcto. ¡Será! Boca, 36 años, joven maestro de la tribu Tanlang de los bárbaros del norte. Aptitud, grado Shen. Técnica, cultivo Tanlang. 55 años de cultivo. Alma, cebo de la luna fría y colmillo de lobo. Harís que la ciudad Baishui, e incluso el Rey Blanco, están confabulados con los bárbaros del norte. ¡Es una emboscada! ¡Corran! Y todo lo que podías ser. Tenías que elegir ser un traidor. ¿Qué has dicho? ¡Tú! ¿Qué hacen mirándome los dos? ¡Corran! Tú eres Lin Xiao, el que mató a mi primo Bert. ¿Y si te digo que no lo soy? ¿Te apellidas Ma? ¡Basta de charla! Hoy haré que pagues esta deuda de sangre. ¡Váyanse primero! ¡No se preocupen por mí! Vaya. ¡Maldición! Tiene un cuerpo de grado Shuan. Su sable de grado Shuan es realmente poderoso. Habitante de las llanuras centrales, eres fuerte, pero no eres rival para mí. Debo acabar con esto rápido. Sistema, asigna todo mi poder a la técnica del sable de sangre demoníaca. El cultivo del sable de sangre demoníaca aumentó a 60 años, obteniendo el logro un ciclo de cultivo. Grado Shen. Prestigio Plus Fengua. Estoy seguro de haberte cortado. Aunque eres fuerte. No eres rival para mí. ¡Maldito perro de las llanuras centrales! ¡Te mataré! Soy el joven señor de la tribu Tanlang. ¿Cómo podría ser derrotado por ti? Hablas demasiado. Poder de cultivo más 1, prestigio más Nasha. Obtenido, sable de luna fría, colmillo de lobo y armadura de hierro de los bárbaros del norte. Es una broma. Con tanto prestigio en juego, ¿crees que te dejaré escapar? Deténganse. Su líder está muerto. Los que sigan resistiéndose serán ejecutados sin piedad. Hermano Lin, la tribu Tanlang es una de las 10 tribus principales de los bárbaros del norte. Haber matado a su joven señor es una gran hazaña. Felicidades, comandante Lin. Lo han ascendido, otra vez. Si no me hubieran apoyado desde atrás, el resultado habría sido incierto. ¡Maldita sea! Ese tipo es definitivamente un traidor. Pero si es un funcionario de la corte imperial. Hermano Lin, ¿qué hacemos ahora? Esto no se podrá ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano nos acusarán de traición. El gobernador de Baishui, Lu Yang, es el hombre de confianza del Rey Blanco. Hoy la ciudad tiene una guarnición de 5.000 soldados. No será fácil de vencer. Hermano Xiao. Seguro que ya habías previsto esto, ¿verdad? Dinos, ¿qué tienes planeado? Es simple, matar al gobernador y tomar la ciudad de Baishui. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Eso es un grave delito de rebelión. El Rey Blanco se alió con los bárbaros para autoproclamarse rey. Wei Lu Yang, un funcionario de la corte, para ganarse el favor del Rey Blanco, se quedó cruzado de brazos mientras masacraban varias ciudades fronterizas. Si él no muere, no tomamos Baishui. Nuestro puesto en Shipu, tarde o temprano queda aislado. Hace tiempo que no soporto a ese corrupto. Hagámoslo. Hermano Lin, asesinar al gobernador de la ciudad.
Eso es una rebelión. ¿Rebelión? ¿Rebelarnos contra quién? Luyan se ha aliado con el rey blanco. O a este no se conformará con ser solo un rey. Si lo matamos, se consideraría rebelión. Y en una era de caos, el puño es la única ley. En tiempos difíciles, lo único que podemos hacer ahora es sobrevivir y proteger a los nuestros. El hermano Xiao tiene razón. Nuestra gente en Shipu se está muriendo de hambre. ¿A quién le importa si es rebelión? Juro que me quedaré con la cabeza de Luyan. Si no quieren venir con nosotros, no los culparé. No es eso. Su causa es justa, hermano Lin. Yo, Qin He, juro seguirlo hasta la muerte. Yao Gang. No sé hablar con rodeos, pero iré con usted. Muy bien, entremos a la ciudad. Por fin entramos a la ciudad. Aún tenemos tiempo. Comeremos algo primero, y luego nos reuniremos con Leng Bingjian. ¿Reunirnos? ¿Dónde nos vamos a reunir? Sabía que tenías un plan bajo la manga. Cuéntame rápido. Shh. Puedes bajar la voz. Los planes tienen éxito cuando se mantienen en secreto. ¿Sabías? Márchese. Este poema no sirve. No pasa la prueba. Hay que escribir poesía para poder comer. ¡Qué estafa! ¡Te denunciaré ante las autoridades! Esto... ¿De verdad hay que componer un poema antes de comer? Hola, señora. Verán, nuestro dueño elige un tema todos los días y los clientes que participen deben componer un poema al respecto. Por ejemplo, hubo alguien que escribió algo muy interesante. Ah, ¿sí? Déjame ver qué tan interesante es. Oh, Torre de Jade Blanco. Quiero alabarte con mis versos. Pero qué lástima que no tengo educación. Solo puedo gritar. ¡Wow! ¡Qué gran poema! ¿Ah? Es pegadizo y fácil de entender. ¿Acaso su dueño no sabe nada de poesía? Ni siquiera esto pasó la prueba. ¿Por qué un simple restaurante hace este tipo de cosas? Solo quieren aparentar refinamiento. Vámonos. Espere, señor. Por favor, espere. Por favor, quédense. Si el poema es bueno, podrán comer todos nuestros platos gratis. Solo que primero deben pagar un fajo de monedas como depósito. Tenemos que pagar solo para participar. ¿No es esto una forma encubierta de estafarnos? ¿No será que su negocio vive de esto? Un fajo de monedas es solo el precio de un plato. Si su poema es aprobado, se lo devolveremos íntegramente. Se lo devolveremos íntegramente. Toma. Gracias. Hermano Xiao. Creo que esa es mi bolsa de dinero. Si ganas, comes gratis. ¿No te estarías ahorrando tu propio dinero? ¿Ah? No, espera. Caballeros, este es el tema de hoy. Para el tema de unirse al ejército, dio con la persona indicada. Caballero, tiene el tiempo que toma beber una taza de té para pensarlo. No hace falta. Traiga pincel y tinta. En cuanto a escribir poesía, realmente no le temo a nada. Mis 9 años de educación obligatoria no fueron en vano. Lévele este poema al dueño. A ver si nos permite comer gratis. Ah, claro, de acuerdo. Hermano Xiao, fuiste demasiado rápido. Si esto no pasa, habré tirado mi sarta de monedas a la basura. Vaya, estimados clientes. El gerente les invita a un reservado para conversar. Vaya, funcionó de verdad. Hermano Xiao, ¿de qué está hecha tu cabeza? Escribes poesía más rápido de lo que yo como. Parece que me preocupé de más. Por lo visto, el hermano Lin no solo sabe de artes marciales, sino que también tiene un gran talento para la poesía. Vino exquisito, en copas de jade, que brillan en la noche. Cuando vamos a beber, el laúd nos surge a montar. No te rías si caemos ebrios en el campo de batalla. ¿Cuántos han regresado de la guerra desde tiempos antiguos? ¡Qué trágica, hermosa y romántica! ¡Excelente! Su Huaisha, 22 años, hija del registrador de Bai Shui, dueña de la Torre Baiyu. Hangdongyang, rayo amarillo, técnica, espada de la nube de agua, 7 años de cultivo. La hija de un registrador de 9º rango. Y pensar que se disfraza de hombre para dirigir una taberna tan grande. Esto se pone interesante. Soy el gerente de la Torre Baiyu. Supongo que usted es el caballero que escribió el poema, ¿verdad? Así es, lo escribió yo. Este poema retrata a la perfección la trágica solemnidad del campo de batalla y el heroísmo de los soldados. Es realmente impresionante. No puedo evitar preguntarme, ¿qué clase de hombre es usted, caballero? Gerente, ya podemos comer. Todavía tengo el estómago vacío. Siéntense, por favor, coman lo que gusten. Hermano Lin, no eres de aquí, ¿verdad? Solo soy un viajero del mundo marcial. Hermano Lin, tu talento literario es excepcional. Podrías dedicarle otro poema a mi humilde local. A cambio, esta comida correrá por cuenta de la casa. ¿Qué te parece? Lo dudas.
Este poema no lo escribí yo. Claro que no. Además, gerente Su, no me gusta que me miren mientras como... Why tampoco vendo poemas. Perdonen por interrumpir su comida. Con su permiso, me retiro. Líder Lin, sí. Erudito Lin, ¿por qué no escribes otro poema? Podrías ganar una buena cantidad de plata. El hermano Lin teme revelar su identidad. Esta mujer no es nada simple. Venimos a hacer algo importante. Es mejor mantener un perfil bajo. Bien, de acuerdo. Entonces me concentraré en comer. Aunque no entiendo por qué Lu Yan secuestró esta noche a la hija de un oficial de 9º rango. Me pediste que investigara esto. ¿Pero qué planeas hacer exactamente? ¿Por qué secuestró a la hija de ese hombre? Ya que lograste infiltrarte una vez, ¿tienes alguna forma de hacerme entrar a mí también? No me digas que planeas entrar a la mansión para matar a alguien. ¿Estás loco? Por muy buenas que sean tus artes marciales, en la mansión del gobernador hay expertos y cientos de guardias. ¿Crees que podrás escapar? Bueno, de eso no te preocupes. Solo debes hacerme entrar a la mansión del gobernador. Yo me encargaré del resto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso me vas a usar y desechar? ¿O es que me menosprecias? Soy mucho mejor que estos dos de todas formas. Yo no... Es verdad, él es más fuerte que yo. No es eso. Solo me preocupa mi esposa. Ala está en casa. Regresa. Quédate con ella, ¿de acuerdo? No esperaba que el esposo que eligió su majestad fuera tan atento. ¿Pero por qué siento una pizca de celos? ¿Quién me pidió que te acompañara? Tengo que traerte de vuelta a casa con vida. Volveré con vida. Un momento. No van a intentar disuadirlo. ¿Qué diferencia hay entre esto y buscar la muerte? Creo que, con las artes marciales del hermano Lin, podría lograrlo. ¡Claro! Si mueres, me llevaré a Qing'er de inmediato. ¿Por qué siento que te preocupa que muera? Claro que no. Estás loco. Pónganse esta ropa. Sotarona, mataste a alguien. Esta ropa la robé. Al andar por el mundo marcial, uno debe aprender el arte de vaciar bolsillos, ¿no? Oye, ¿dónde está tu espada? ¿Por qué aparece y desaparece de la nada? Mi sabo no solo aparece y desaparece, sino que también puede alargarse y acortarse. ¿Quieres comprobarlo? Si no quieres decirlo, olvídalo. Sígueme. Nadie te verá si entras por aquí. Con el nivel de sus artes marciales, me temo que si entran, no podrán salir. Ellos dos no necesitan entrar. Solo den apoyo desde aquí. Yo te daré apoyo desde afuera. Linsha, ten mucho cuidado. Vámonos. Quedarnos aquí solo arruinaría el plan del comandante. Navega hacia el parque Daguan. Vino exquisito en copas de jade resplandecientes. Al ir a beber, el laúd nos surge a montar. No te rías si caigo borracho en el campo de batalla, de las guerras de antaño. ¿Cuántos han regresado? Buen trabajo. Serán recompensados después. Pequeña belleza. Allá voy. Lu Yang, 52 años, prefecto de la ciudad de Baishui. Aptitud, rango Huang. Técnica de cultivo, técnica de la grulla blanca. 14 años de cultivo. Es alto que el superior intentaba forzar a la hija de su subordinado. Esos 14 años de cultivo me los han servido en bandeja de plata. Señorita Su. Prefecto Lu. Señorita Su. Prefecto Lu, ¿qué está haciendo? Eres la mujer más virtuosa de la ciudad de Baishui. ¿Acaso no sabes lo que pretendo hacer? Prefecto Lu, aunque mi padre solo sea un registrador de 9º rango, sigue siendo un funcionario de la corte imperial. Además, soy discípula directa del maestro Su. Si te atreves a tocarme, él jamás te lo perdonará. Si te conviertes en la esposa de este prefecto, al maestro Su ya no le importará nada de esto. ¿Quieres usarme para ganarte al maestro Su y unirte al rey blanco? Sin vergüenza. Esposa mía,
Cariño, aún puedo ser más descarado. Antes muerta que casarme contigo. ¡Deja de gritar! Todo este patio está lleno de mi gente. Sé buena y conviértete en mi juguete. ¡Socorro! ¡Detente! ¿Quién eres? Señorita, está bien. Joven maestro Lin, gracias por salvarme. Felicidades al anfitrión. Bajas más 1, poder más 80, prestigio más 30. Vaya, además de poder, también da prestigio. Este oficial corrupto resultó ser más valioso de lo que esperaba. Jefa Su, te ves muy linda con ropa de mujer. Joven maestro Lin, ¿por qué está aquí? Si te dijera que te seguí porque me enamoré de la señorita Su a primera vista. ¿Me creerías, joven maestro Lin? Vete rápido. Encontraré la manera de asumir la responsabilidad de lo de esta noche yo misma. ¿Cómo vas a hacerte cargo? Por usted, señorita Su, de todo lo ocurrido esta noche. Me haré cargo hasta el final y jamás afectará a su familia. ¿Está dispuesta a confiar en mí? Pero no quiero que mueras. No voy a morir. Informa a tu padre ahora mismo. Dile que el señor Lu fue atacado por un asesino enviado por el Rey Blanco. Wei termino gravemente herido. Dile que traiga a los demás funcionarios de la ciudad de Baishui para planear una estrategia. Joven maestro Lin, ¿qué está haciendo? Señorita Su, debe entender que la familia Lu y el Rey Blanco están compinchados. No solo se aliaron con los bárbaros para masacrar al pueblo, sino que incluso pretenden usurpar el trono. Actúe en nombre de su majestad la emperatriz. La ley no hace excepciones con los poderosos. Si no se aplica la ley, no habrá justicia. Iré a reunirlos ahora mismo. De verdad, eres un temerario. Piensas oponerte por completo al Rey Blanco. Que el Rey Blanco tenga una ambición desmedida y quiera usurpar el trono no me importa. Pero que se alíe con los bárbaros del norte y trate al pueblo como si fueran hormigas. Eso no lo puedo tolerar. ¿Acaso sabes lo poderoso que es el Rey Blanco? Las 6 provincias fronterizas no le son del todo leales al Rey Blanco. Solo le temen a su ejército de 300.000 hombres. Si alguien desata el caos en la frontera norte ahora, ¿crees que a la corte y a los otros señores feudales no les complacería verlo caer? ¿Qué es lo que planeas hacer exactamente? Solo quiero vivir en paz. Guay que la gente común y corriente, indefensa, no tenga que volver a llevar una vida errante. Si este hombre de verdad logra hacer algo grande, tal vez sea de gran ayuda para su Alteza. Después de todo, cuanto más caos haya en el Gran Xi'an, mayor será la probabilidad de restaurar el estado de Shu occidental. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es muy sencillo. Vuelve y llévale un mensaje al general Shao. Dile que abandone Shipu y traiga a las tropas fronterizas junto con los ancianos, mujeres y niños para que se trasladen todos a la ciudad de Baishui. De acuerdo. Iré de inmediato. Oye, recuerda traer de vuelta a mi esposa. No necesito que me lo recuerdes. Joven maestro Lin. Mi padre y los demás oficiales han llegado. Liu Huanyu, 41 años, comandante de la ciudad de Baishui. Aptitud de grado místico. Técnica de lanza barba de dragón. 39 años de cultivo. Sucha, 42 años. Discípulo interno de la Academia del Registrador de Baishui. Aptitud de grado amarillo. Mantra de los 10.000 volúmenes. 49 años de cultivo. Técnica de la espada Kingshu. 33 años de cultivo. Este tipo se está haciendo el tonto para pillar desprevenidos a los demás. ¿Cómo es posible que un discípulo interno de la Academia sea un simple oficial de 9º rango en Baishui? Official Lin. Le agradezco mucho que haya salvado a mi hija. Era mi deber. La señorita Su es tan hermosa. Habría sido una pena que terminara arruinada en manos de Lu Shaoyuan. Soy Liu Huaiming, comandante de Baishui, al mando de todas las tropas de la ciudad. Retírense de inmediato. Quiero ver al señor Lu. El señor Lu está gravemente herido. ¿Por qué no han llamado al médico real? ¡Qué insolencia! Cómo actúe este oficial no es algo que tú debas enseñarme. ¡Salgan todo! Madre mía. Lin Xiao, sospecho que estás incriminando al señor Lu, por lo que quedas arrestado. Ríndete sin oponer resistencia. Comandante Liu, Lin Xiao no es el asesino. Quien mató al señor Lu fue un asesino enviado por el Rey Blanco. Señorita Su, eres la hija de mi hermano Su, y además discípula del señor Su. Seguro que te han engañado. Te aconsejo que te vayas de aquí cuanto antes. ¡Comandante Lin! ¡Venimos a salvarlo! La espada Kung Feng. Disparen las flechas. ¡Rápido!
Esto... Es una técnica de cultivo físico invulnerable a las armas. Buscas la muerte. Felicidades, anfitrión. Cultivo más 1. Prestigio más 30. Liu Huami conspiró con el Rey Blanco y lo he ejecutado en el acto. Depongan sus armas de inmediato. De lo contrario, serán ejecutados sin piedad. No te rías si caigo borracho en el campo de batalla. Desde la antigüedad, la guerra se libra por benevolencia. Con razón pudo escribir unos versos tan heroicos. Este viejo zorro claramente tiene energía interna de nivel emperador, pero finge muy bien. Señor Su, me gustaría pedirle un favor. General Lin salvó a mi hija. No hay necesidad de ser tan cortés. Si necesita algo, solo ordene. Lo ocurrido hoy ha conmocionado a toda la ciudad. Quisiera pedirle que redacte un anuncio para calmar a la gente. Diga que el prefecto Lu prefirió morir antes que rendirse al rey Blanco, que fue asesinado por un sicario, y que Liu Huaimin se rebeló, o que ya lo he ejecutado. A partir de hoy, las tropas de la ciudad quedan bajo el mando de Lin Xiao, comandante de la frontera. ¿Cómo? ¿Pero por qué? El señor Su cree que algo no anda bien. No hay problema, pero me temo que los funcionarios locales no se lo creerán. Ni si alguien decide cuestionarlo en persona. Yao Gang. ¿Cuáles son sus órdenes, comandante Lin? Juzga el cadáver de Liu Huaimin fuera de la puerta de la prefectura para exhibirlo. A la orden. ¡Ustedes! ¡Llévenselo de aquí! Señor Su, si alguien no está de acuerdo, el final de Liu Huaimin les servirá de advertencia. Sí. Este servidor irá a redactar el anuncio ahora mismo. General Lin, ¿sabe usted? Que las tropas llevan 3 meses sin recibir su paga. Si se amotinan, ¿qué haremos? Yo mismo me ocuparé del asunto del dinero. Señorita Su, tengo un asunto que tratar con el anciano Su. ¿Sería tan amable de presentármelo? ¿Qué planea hacer? Mi maestro tiene un carácter recto y firme. Jamás se someterá a la fuerza. No se preocupe, señorita Su. Solo hay algo que quiero pedirle al anciano. Puedo preguntar por ti. Pero primero debes responder a una pregunta. Dime. Eso que dijiste antes, de que con solo verme fue amor a primera vista, ¿me estabas mintiendo? Por supuesto que no. Una hermosa dama es el anhelo de todo caballero. ¿Por qué te mentiría sobre eso? Oh, hermano Lin, hoy estuvo muy cerca. Sí. A partir de ahora, la ciudad de Baishui será nuestra base. El ojo divino ha alcanzado los 100 usos. Se ha desbloqueado la función de rasgos de personaje. Sistemita, ¿qué significa eso de rasgos de personaje? La función de rasgos muestra los atributos más destacados del personaje, revelando sus mayores especialidades. ¿Cuáles son mis rasgos? Xiao, 20 años. Comandante del ejército fronterizo de 10 pasos. Aptitud, grado amarillo. Zitiao, 天选之人，武道宗师，女帝夫士。 Vaya, ya soy un gran maestro marcial. Con razón, acabar con esos tipos fue tan fácil como rebanar verduras. Pero, consorte de la emperatriz también cuenta como un rasgo. Por cierto, hermano Lin. Ya hemos inventariado el tesoro privado del prefecto Lu. Según las estimaciones preliminares, hay cientos de miles de taeles de plata, así como una gran cantidad de oro, joyas y reservas de provisiones. Asegúrate de tener el inventario completo para mañana antes del anochecer. Wei calcula todas las provisiones militares. Entendido. Me encargaré de ello de inmediato. La tienda de prestigio se ha actualizado con éxito. Tiene un paquete misterioso pendiente de reclamar. Granadas. En esta era de armas blancas, esto es algo realmente útil. Puede tomar al enemigo por sorpresa en un momento crítico. Valió la pena. Comandante Lin, ¿por qué siento que se ha vuelto aún más fuerte? Puede ser.
Después de todo, mientras cierta persona descansaba, yo estaba entrenando duro. Comandante Lin, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar primero? Prefiero primero lo amargo y luego lo dulce. Mi maestro me dijo... Ah, Vaya, era de esperarse. ¿Y la buena noticia? Esta es la pregunta que mi maestro te ha planteado. Si puedes darle una respuesta satisfactoria, considerará recibirte. 1, 2, 3. Y si gran erudito no es para tanto. Incluso yo conozco estos 3 caracteres. Para presentarte ante mi maestro. A él le agrada la gente con talento. Y el joven maestro Lin rebosa ingenio. Podrías usar este 1, 2, 3 para componer un poema. ¿Qué tal? El pueblo es lo primero. El Estado viene después. Y el soberano es lo último. Todos son simples plebeyos. 1. El pueblo a la cabeza. 2. Sostener la nación. 3. El soberano que gobierna todas las tierras. El orden propuesto por el joven maestro Lin es sumamente audaz. Me gusta mucho. Iré a decírselo a mi maestro de inmediato. Andad coqueteando por todos lados. Ahora que viene Kinger, ¿cómo se lo vas a explicar? Señorita Lin, que estés aquí significa que el ejército fronterizo de Shipu está por llegar. Esposo. Esposa. Esposo. Sí, mi señora. Te he extrañado muchísimo. Eres tú quien casi me mata del susto. En el camino hacia aquí, hasta los cazadores andaban comentándolo. Que Luyan fue asesinado. Vi que los traidores del Rey Blanco fueron ejecutados. Todo fue obra tuya, ¿verdad, esposo? Nadie me conoce como tú, esposa mía. Eres tan inteligente, mi señora. Tus rasgos deben ser extraordinarios. Echemos un vistazo con el ojo divino. Xiao Qingshuan, 20 años. Emperatriz de la dinastía caída de Shu Occidental. Aptitud. Físico y místico. Grado celestial. Atributos. Emperatriz. Talento asombroso. Encanto innato. Vaya, es incluso más increíble que el mío. La clave es el encanto innato. Con razón me tiene comiendo de su mano. Esposa mía, llegas en el momento justo. He revuelto las aguas en el condado de Baishui, así que vienes justo a tiempo para ayudarme a poner orden. Esposo, no bromes, por favor. Los asuntos importantes deben consultarse con el general Zhao. Señora Li, no sea modesta. Lin Xiao es mi subordinado solo de nombre. Pero hace tiempo que vi que está destinado a grandes cosas. Hace tiempo que tengo la idea de convertirme en hermano jurado del hermano Lin Xiao. ¿Te importará mi avanzada edad, hermano? Hermano Zhao, es usted muy amable. De ahora en adelante nos llamaremos hermanos. Bien. Señor, este viejo dragón suyo está completamente muerto. Príncipe. Mi extra destreza en el juego es realmente sublime. Qué gran jugada para acorralar al enemigo. Mi viejo dragón está muerto, en verdad. Este viejo dragón se parece mucho al actual emperador Hong. En cuanto muestro una debilidad, él se lanza de inmediato. Príncipe. Esta partida vuestra es realmente ingeniosa. Pronto, las 6 provincias del norte estarán en vuestras manos, príncipe. Cha. Entonces, ¿por qué el señor no se rinde y entrega la partida? Príncipe. ¿Por qué no mira con más atención este rincón? He sido descuidado, de hecho. Pero pretender cambiar el rumbo del juego con solo la ciudad de Baishui... ¡Qué absurdo! Príncipe, y en este juego, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Hasta que no termine. Nadie sabe el resultado. ¿De verdad? ¿Eh? En esta partida, el Rey Blanco solo puede ganar. Querido. Sigues ocupada a estas horas, mi señora. Querido, mira. He marcado algunos lugares que tierras baldías aptas para cultivar. Planeo enviar a Bingyan a inspeccionarlas mañana. Me preocupa que el Rey Blanco nos ataque pronto.
Si su gran ejército avanza, no tendremos oportunidad de recuperarnos. Más que eso, me preocupa tu salud, mi señora. Toma esto. Esto fortalecerá tu cuerpo y preservará tu juventud. Es una píldora tan valiosa. ¿De dónde la has sacado, querido? No te preocupes, mi señora. La he buscado especialmente para ti. Abre la boca. Mi esposo siempre piensa en mí. No tengo con qué pagártelo. Si de verdad quieres compensarme, esta noche vas a tener que esforzarte mucho. ¡Qué malo eres, querido! Entonces, volvamos a la habitación. ¡Ah! Esta noche quiero estar con mi esposa en el estudio. ¿Tienes esposa? ¿Por qué no me lo dijiste? Tampoco me lo preguntaste. ¿Por qué tendría que decírtelo? Entonces, ¿por qué me coqueteaste y dijiste que fue amor a primera vista? ¿Ah? Yo no te estaba coqueteando. Solo estaba expresando mi admiración hacia ti. Además, tampoco pretendía hacerte nada. Eres un sinvergüenza. Pervertido. Oye, espera. ¿Qué dijo el viejo Su? Suéltame. El maestro no quiere verte. ¿Por qué no quiere verme? ¿Acaso no estuvo satisfecho con mi respuesta de la última vez? ¡Informe! ¡Comandante Lin! Comandante Lin, malas noticias. Los suministros que escoltábamos fueron saqueados por bandidos. ¿Bandido? ¿Acaso tenían en el pecho un piñón bordado? Así es. Esos bandidos son muy fuertes. Nuestros hombres no fueron rival para ellos. Además, teníamos que proteger a los habitantes de Shipu, en medio del caos. Se llevaron varias cajas de suministros. Entendida. Puedes retirarte. ¡Sí, señor! La señorita Su conoce a ese grupo. Los bandidos de la fortaleza Wansong aparecieron el año pasado. A diferencia de otros forajidos, nunca roban a los civiles. Solo saquean a las autoridades y a los comerciantes ricos. La gente dice que son justicieros que roban a los ricos para ayudar a los pobres. Vaya, parece que nuestro ejército fronterizo de los 10 pasos está subiendo de nivel para que nos tengan en la mira semejantes héroes. Señorita Su, ¿conoce a alguien que tenga información sobre la fortaleza Wansong? Planeas ir a combatir a los bandidos. El año pasado, las autoridades lanzaron varias campañas de cerco, pero todas fueron repelidas una a una. Si ni siquiera puedo controlar la fortaleza Wansong, ¿cómo pretendo gobernar el condado de Baishui? Como bien dice el refrán, ¿cómo se puede gobernar el mundo si no se puede limpiar la propia casa? Bien, yo te llevaré. ¿Ah? Tú. No olvides que soy la gerente de la Torre Baiyu. ¿Cuál es el lugar mejor informado de todo el condado de Baishui? Tú mismo lo sabes bien. Esta operación es peligrosa. ¿Segura de que puedes? No me subestimes. No soy una mujer indefensa y débil. Bien, bien. Vámonos entonces. No hace falta que lleves tropas. No hay que hacer alboroto. Solo alertaríamos al enemigo. Además, me infiltré solo en el campamento bárbaro del norte. ¿Qué he de temer de esta pequeña fortaleza Wansong? De verdad irrumpiste solo en el campamento de vanguardia bárbaro y mataste a Bate. Mira, este es el sable de Bate. Este es el sable de Bate. Este hombre realmente vale la pena. Ojalá no estuviera casado. Ser su concubina. Mi padre y mi maestro no estarían de acuerdo. ¿Qué estás murmurando? Vámonos. Vamos a buscar a alguien que conozca la aldea de Wansong. Gracias, gracias. Gracias. Hermana Mu, jefa Su. Ella es la hermana Mu, Mu Xin. Su padre es el jefe de la aldea de Wansong. En las 2 últimas campañas contra los bandidos, ellos nos ayudaron a guiar el camino para poder encontrar la fortaleza de los bandidos. Jefa Su, ¿quién es este oficial? Él es Lin Xiao, el comandante del ejército fronterizo. Nuestros suministros fueron saqueados por la aldea Wansong y queríamos pedirle que nos guíe. Guiarles el camino. ¿Acaso no fuimos ya antes? ¿Van a ir de nuevo? Los suministros son cruciales para nosotros. Por favor, señorita Mu, ayúdenos. Solo necesitamos saber la ubicación del enemigo. De acuerdo. Hermana Mu, lamento que siempre tengamos que molestarla. Lo siento mucho. Jefa Su, no diga eso.
Si no fuera por su generosidad, muchos niños de nuestra aldea habrían muerto de hambre. Solo hice lo que pude. No como usted, hermana Mu, que además de cazar, también viene a repartir avena a los necesitados. Comandante Lin, la familia de la hermana Mu está llena de buenas personas, ya que ella los guiará. Debe asegurarse de protegerlos y mantenerlos a salvo. Por supuesto. Vaya, Su Juansha realmente sabe cómo elegir un guía. Pedirle a la mismísima jefa de los bandidos que la guíe a su propia guarida. No es de extrañar que fallaran siempre. Wu Weiying, 23 años, hija de Mu Tiexin, ex general de caballería de Gran Jiang. Jefa de la aldea Wansong, aptitud, imperial, técnica, mentor de la familia Mu, 35 años de cultivo. Técnica de trazo de hierro y gancho de plata, 31 años de cultivo. Acholbo, heredera de la familia Mu, espía con talento de comandante. Señora Su, comandante Lin, iré a avisar a los aldeanos y luego los llevaré. Entonces se lo encargo, señorita Mu. Señorita Su, el camino de montaña es difícil. Espéreme aquí. La hermana Mu puede ir, y yo no. Al es de aquí y conoce mejor el camino. Además, si no regreso antes de que oscurezca, podrás ir a buscar refuerzos por mí, ¿no? Quiero el general Wu que traiga a los hermanos. Voy a preparar una emboscada en la entrada del tercer valle. Entendido, señorita Mu. Sí que tienes buena resistencia. Estoy acostumbrada a cazar en la montaña, ya es costumbre. Sí. Si no lo dices, habría pensado que practicabas artes marciales. ¿Cómo iba a tener yo esa oportunidad? La hija de un cazador, por supuesto que no. Pero la hija del gran general de caballería Mu Tiexin debería tenerla, ¿no? Señor Lin, ¿de qué está hablando? Unos bandidos que han sido cercados una y otra vez, pero nunca tomaron represalias contra los aldeanos que guiaban a los soldados. Y tú, la hija de un cazador, que ni siquiera puede mantenerse a sí misma. ¿De dónde saca el dinero para repartir gachas gratis? Pero, ¿cómo sabes que tengo relación con Mu Tiexin? Yo no dije eso. Solo te estaba tendiendo una trampa. No esperaba que lo admitieras tú misma. Va a actuar más tarde. Pero ya que me has descubierto, morirás aquí mismo. Devuélveme mi ropa. Pervertido. Oye, querías matarme a la primera de cambio. Que solo tomé tu ropa no es para tanto, ¿verdad? Tú... Te voy a matar. ¿Eh? Que me quieras matar, pase. ¿Pero por qué tienes que arruinar mi reputación? ¿Qué? No esperarás que me haga responsable de ti, ¿verdad? Viste todo mi cuerpo. Si no quieres tomarme como tu mujer, mátame. O deja que yo te mate. Solo se te rasgó la ropa. No vi nada de nada. Realmente subestimé cuánto valora la castidad la hija de un general. Ya estoy casado. Si te unes a mí, solo podrás ser la concubina. ¿Acaso te refieres a la jefa Su? No, no es ella. No te confundas. Acepto ser la concubina. Después de todo, llegué tarde. No, no es eso. Lo dices en serio. Solo nos conocemos de hace un día. No temes que sea un mal hombre y termine abandonándote. Aunque te acabo de conocer, conozco a Su Juansha desde hace tiempo. Why noto que te tiene aprecio. Es la joven más talentosa de la ciudad de Baishui. Como discípula de maestro Zhu, desprecia a incontables pretendientes talentosos. ¿Cómo iba a fijarse en un hombre común? Mujer, has logrado captar mi interés. Pero si quieres ser la mujer de Lin Xiao, habrá que ver si tienes el valor. ¿Qué consideras tener valor? Solo te pregunto. Una batalla campal. ¿Te atreves a pelearla? Ay, qué bien se siente. Tisha que te ayude. Linla, a partir de ahora soy tuya. Si me sigues a partir de ahora, nunca más tendrás que ser una bandida. En cuanto a su figura, solo Qin Xuan podría compararse con ella. Linla, supongo que ya habrás adivinado que soy la hija del general Mu Tiexin. Así es. Pero no tengo muy claro qué pasó exactamente con la familia Mu. El primer ministro Yang Genzhou le propuso al emperador reducir el poder de los príncipes vasallos. Mi padre creía que debilitar precipitadamente a los vasallos solo provocaría el caos. Pero el emperador creyó que mi padre había recibido sobornos de los señores vasallos y, sumado a las intrigas de gente ruin, nuestra familia Mu se convirtió en la víctima del decreto de reducción de feudos. Me temo que Yang Kengshong fue quien aceptó sobornos de los príncipes feudales para fabricar a propósito el pretexto de una rebelión. Este emperador de Daqian
O bien fue engañado, o bien es un incompetente, que realmente promulgó el decreto de reducción de feudos. Como estaba viajando fuera en ese momento, logré escapar de la desgracia. Quería buscar la oportunidad de ir a la capital para matar a Yang Yanzhou, pero la frontera estaba en peligro. La capital estaba bajo ley marcial, sumado al drástico aumento de refugiados. No tuve más remedio que guiar a las antiguas tropas de la familia Mu y establecernos aquí temporalmente para robar a los ricos y ayudar a los pobres. Por suerte no fuiste a matarlo. Linla, ¿te estás burlando de que mis artes marciales son malas? No, es que si hubieras ido a la capital, ¿cómo nos habríamos conocido? ¿Verdad? Solo mis padres me llamaban así. Ahora soy tu esposo. ¿Acaso no puedo llamarte así? Sí, sí puedes. Linla, los hermanos de mi ejército Mu están justo adelante. Vamos con ellos. Está bien, vamos. General Wu, deténgase. Linla, lo siento. No esperaba que salieran de allí. Seguro que se cansaron de esperar y vinieron a buscarme. Muy bien, Wu Jingzhe. Este es mi esposo, Lin Xiao. Te doy 4 horas para reunir a todos, y luego regresaremos a la ciudad Baishui. ¡A la orden, general! Vámonos. Hermana Mu, ¿qué significa esto? Señorita Su, A decir verdad, soy la líder de la villa Wanzong, Mu Wanjing, y decido liderar al ejército Mu para seguir a Lin Xiao. La situación anterior era especial. No era mi intención ocultarte la verdad. no digas más. Seguimos siendo buenas hermanas. Maldito seas, Lin Xiao. No dejas escapar ni a las mujeres que acabas de conocer. ¿De verdad es la señorita Mu? Me gusta mucho escuchar las canciones de Jay Chu. Tío Sokwa. Soy yo, señorita Mu. ¿Cómo es que está aquí? Después de lo sucedido con el general Mu, pensé que usted... Wan Ning, ¿conoces a General Zhao? La familia Zhao también es de linaje militar y tiene una antigua amistad con la familia Mu. En aquel entonces, nuestro ejército de la familia Mu contó con el valioso consejo del viejo general. Es una lástima que, con los traidores en el poder, el general Mu terminara así. ¿Quién iba a decir, hermano, que en esta campaña contra los bandidos te encontrarías con la señorita Mu? Guay, además, ustedes dos... de esta manera... Los soldados dispersos del ejército de la familia Mu sin duda vendrán a unirse a nosotros. Esposo, has vuelto. La comida ya está lista. Hermano Zhao, quédate a comer con nosotros. No, gracias. Tus esposas te han esperado mucho tiempo. No quiero interrumpir y ser un estorbo. No me atrevo a meterme en el territorio de estas mujeres. Huir es la mejor opción. Me retiro primero. Está bien. Tú debes ser la hija del general Mu. Sí. He oído hace tiempo que el ejército de la familia Mu ha sido leal y virtuoso generación tras generación. He preparado comida y vino especialmente. Bienvenida a casa, hermana. Tú eres la señora principal, hermana. Wei no se atreve a sobrepasar los límites, y en el futuro te deberé el mayor respeto. ¿Por qué no hacemos esto? A partir de ahora te llamaré Wan Ning. Y tú me puedes llamar Qing'er. ¿Te parece? Sí, está bien. Haré lo que diga Qing'er. Wan Ning, por favor, siéntate. Esposo, tú tampoco te quedes ahí de pie. ¿Por qué esto es tan diferente de lo que imaginaba? La grandeza de mi esposa, emperatriz. De verdad tengo que admirarla. Deja que las sirvientas se encarguen de esto en el futuro. ¿Por qué cansarte, mi amor? Servir a mi esposo es el deber más importante para mí. ¿Cómo podría estar tranquila dejándoselo a una sirvienta? Además, ¿y si la sirvienta también se convierte en otra hermana? En ese caso, habría demasiadas hermanas. Mi amor, has tenido que soportar mucho por mí. Esta vez fui muy desconsiderado. No lo consulté contigo de antemano. Sé que mi esposo quiere fortalecer el condado de Baishui. No hay que necesitas el apoyo del ejército Mu. Además, Wan Ning es un talento excepcional. No arruinaré los grandes planes de mi esposo. No culpo a mi esposo. Solo te pido que no me olvides por alguien nuevo. Mi tonta esposa. Eres con quien he compartido las buenas y las malas. Nadie se puede comparar con lo que siento por ti. Si en el futuro llego a ser emperador, tú serás mi única emperatriz. ¿Mi esposo quiere proclamarse emperador? En este mundo caótico, lo primero es sobrevivir. Si quieres ser emperatriz, me esforzaré al máximo para conseguirlo. No me importa ser emperatriz. Solo quiero estar con mi esposo para siempre. Que ese para siempre comience desde este momento. Siempre has sido tú quien me cuidaba. Ya es hora de que descanses. Déjame cuidarte esta vez.
Sí, si fuera tú, le pondría un laxante en su comida. ¿Ahora qué te pasa? No comimos juntos en todo el día. Sigues enfadada. ¿Cómo no voy a estar enfadada? Le entregaste tu corazón por completo, y él va y trae a otra mujer a casa. Wang Yin es una persona íntegra. Wang nos será de gran ayuda. Tú también eres hija de un general. Deberías entender el peso del linaje Mu. ¿Cuál es influencia para nosotros? Sé que es importante, lo sé. Al menos debería haberte pedido tu opinión primero. Es una falta de respeto. Él me rescató con tan solo un bollo al vapor. A él no le importa mi origen. ¿De qué tendría que quejarme? Además, en aquel entonces... ¿Acaso mi padre imperial le pidió alguna vez la opinión a mi madre al tomar una concubina? Solo necesito ser la mujer a la que él más ama. Con lograr que no pueda vivir sin mí es suficiente. Tú serás muy tolerante, pero yo no puedo soportar esta humillación. La técnica de la espada de la nube voladora de Yanner. ¿Quién anda ahí? Eres discípula de la secta del espíritu de la espada. Ling Long. ¿Qué tiene que ver contigo que estemos entrenando? Claro que me importa. A mi mujer la protejo yo. En cambio, tú atacas a mi mujer con tu espada a primera hora de la mañana. ¿Acaso buscas la muerte? No pienses que solo por ser como una hermana para Kinger puedes hacer lo que quieras. Así que no es un asesino. Pensé que era un sicario enviado por el enemigo. ¡Qué favoritismo! Claro que soy parcial. Si no ayudo a mi mujer, ¿acaso voy a ayudarte a ti, que eres una extraña? ¿Y si yo también fuera su mujer? Me ayudaría. Un momento, no. ¿Qué tiene de bueno este don Juan? Querido. Yar solo quería defenderme. Ya hablaré con ella. No pasa nada. Esto no tiene nada que ver contigo. Wen Yin. Mi hermana no tenía malas intenciones. No te lo tomes a pecho. No pasa nada. Me di cuenta de que no usó toda su fuerza. No era un combate a muerte. ¿Escuchaste? Hasta ella sabe que solo la estaba probando. Y tú tenías que entrometerte. Ni siquiera como prueba lo permitiré. Que nadie se atreva a tocar a mi mujer. ¡Ay, tú! ¡Ya! Querida, es que hoy se levantó con el pie izquierdo. No le hagas caso. No bebas un licor tan fuerte con el estómago vacío. Te hará daño. ¿Y qué si me daña la salud? Es Lin Xiao, con una hermanita por aquí. ¿Cuál otra hermanita por allá? ¿Acaso le importan los sentimientos de los demás? Estás así por él. Estás enfadada por lo de Wei. Me enoja que no te respete. Hay lo que más me enfurece. Es que no me toma en serio para nada. Mi familia Lin también viene de un linaje de generales. Mis artes marciales no son peores que las de Mu Wanyan. ¿Con qué derecho? No me tiene en cuenta para nada. Parece que Pinga se ha enamorado en secreto de mi esposo, sin darse cuenta. Mi esposo está destinado a lograr grandes hazañas. En el futuro, no le faltarán otras mujeres a su lado. En lugar de dejar que sean otras, prefiero cumplir el deseo de Pinga. Esposo mío. La sopa de semillas de loto recién hecha en el pabellón Wuxin ya está tibia. La luna es hermosa esta noche. Espero que vengas a conversar. ¿Cómo es que Kinger está tan animada hoy? ¿Acaso quieres que desbloqueemos un nuevo lugar juntos? ¿Cómo es que eres tú? ¿Qué haces aquí? Espera. ¿No fuiste a proteger a tu mujer? Kimmer, me atrajiste aquí a propósito. Hace tiempo que vi lo que sentía Yanner. Temía que se enfermara por reprimirse, ya que es demasiado orgullosa. ¡Di algo!
Ten cuidado. Lin Xiao. Mis artes marciales son mejores que las de Muanin. Puedo ayudarte a matar a tus enemigos. Me quieres contigo. Niña tonta, ¿cómo podría no quererte? Yar, siéntate. ¿Dormiste bien anoche? Prepare esta sopa especialmente para ti, para aliviar la resaca. Gracias, King-Er. Estoy bien. Entendido. Ayúdame a navegar hacia el parque Daguan. Empecemos a comer, que luego hay que discutir el presupuesto militar. No se queden con hambre. Sí, esposo. Creo que la capacidad de combate del ejército Mu es excepcional. Debería servir como modelo para los demás. Sería mejor seleccionar a las élites de las tropas fronterizas y de la guarnición para entrenarlas. En cuanto al resto de las tropas, en lugar de dejar que gasten provisiones sin hacer nada, sería mejor enviarlos a cultivar tierras baldías y a construir viviendas. Sí, es una gran idea. En el ejército importa la calidad, no la cantidad. A esos soldados que solo pasan el rato hay que ponerlos a trabajar. Ayer revisé el registro de las tropas. En efecto, su calidad es muy desigual. Podemos dividir a los veteranos del ejército Mu para incorporarlos a los distintos batallones. Así, los experimentados guiarán a los nuevos. En menos de medio mes, el desempeño militar sin duda mejorará. Haremos tal como dicen. Con ustedes, a mi lado, mi labor como comandante es sumamente sencilla. ¿Cómo? Por cierto, esposo, el señor Su todavía se niega a intervenir. Ni me hables de ese viejo cascarrabias. Se pasa todo el día practicando caligrafía en su estudio. El señor Shu goza de un gran prestigio en la capital. Si él nos ayudara, podríamos defender la comandancia de Baishui. De lo contrario, si el emperador Hong da la orden, no nos quedará más remedio que entregar el poder militar. Es verdad, la comandancia de Baishui apenas está resurgiendo. Si el emperador Hong quiere acabar conmigo, no tendré forma de defenderme. He oído que el señor Su admira mucho tu talento literario. Creo que deberías empezar por ganártelo a él. De acuerdo. Esposa, me estabas tendiendo una trampa. Vaya, parece que ya todos terminaron de comer. Como dice el dicho, la vida está en el movimiento. ¿Quién de ustedes me acompañará a hacer el ejercicio matutino? Esposo. Los asuntos de la residencia son complejos. Aún debo encargarme de ellos. ¿Por qué no dejas que la hermana Wang Ying acompañe a nuestro esposo? ¿Eres tú? No dormí bien anoche, así que mejor que lo acompañen las dos hermanas. De acuerdo. Como todas son tan modestas, ¿por qué no vamos todos juntos? Comandante Lin. Comandante Lin. Ha llegado un grupo de personas a las afueras de la ciudad. El funcionario al mando afirma ser el nuevo prefecto de Baishui. Otra vez tú, mocoso, arruinando mis planes. ¿Ah? Los prefectos de Daqian siempre han sido nombrados y destituidos únicamente por su majestad el emperador. Pero este documento solo lleva el sello del Rey Blanco. ¿Qué pasa? ¿Acaso el Rey Blanco se ha autoproclamado emperador? ¿Qué? ¿Acaso pretendes enemistarte con el ejército de 300.000 soldados de su Alteza el Rey Blanco? Vaya, Lord Jia. Ha venido a asumir el cargo acompañado por una sola persona. ¿Acaso no le preocupa su propia seguridad? No me importa decirles que el ejército de Kangzhou cuenta con 30.000 hombres. Why están acampados en el condado de Pingchang, a solo 100 lis de aquí. El general Fan Zhong, general de división de Yongwei, está listo para la batalla. A la menor señal de rebelión por su parte. Y ese ejército de 30.000 soldados arrasará de inmediato con sus tropas de Baishui. Ah, sí. Pero, hermano mío. Que este tal Jia Pengchu venga a tomar el control es solo el primer paso. El siguiente será arrebatarnos el mando militar. General Zhou, el Rey Blanco no piensa dejarnos ninguna salida. ¿Qué hacemos ahora? Ese tipo de apellido ya no mentía. El gobernador de Kamchu, Jiang Shengyuan,
Cuenta en efecto con más de 30.000 hombres. Haremos lo mismo que contra los bárbaros. Tomaremos la iniciativa y atacaremos. Pretendes lanzar un ataque frontal. Pero el enemigo cuenta con 30.000 hombres. General Chao, si liderará a 30.000 soldados de élite, o al llegar a las puertas de la ciudad, elegiría no atacarla. Inicia la navegación al camino de Wan. Si esperamos a que ataquen el condado de Baishui, tú y yo estaremos condenados a muerte. La mejor opción ahora es interceptarlos lejos del condado de Baishui. Vaya, aplástalos por completo. Está bien. Al fin y al cabo, mi vida y la de los soldados fronterizos te la debemos a ti, hermano. Si dices que luchemos, ¡lucharemos! No te preocupes, hermano Shao. Aunque parezca que el enemigo es fuerte y nosotros débiles, también contamos con varias ventajas. ¡Qué ventaja! Primero, no saben que Jia Penju está muerto, así que tomar la iniciativa nos dará la ventaja. Segundo, aunque el ejército de Kang Zhou es numeroso, carecen de coraje y experiencia en combate real, no hay que temerles. Y lo más importante, luchan por una causa injusta. El ejército de Kangzhou pertenece a la corte imperial. El gobernador los envió a recuperar Baishui para el rey blanco, pero nosotros no somos los bárbaros del norte. Arriesgar sus vidas sin obtener méritos militares no les hará ninguna gracia. Por eso, debemos darles una razón para retirarse. Lin Lang, planeas matar al leal y veterano general Fan Zhuang. Así es. En cuanto muera su comandante, el ejército de Kanbei tendrá la excusa perfecta para retirarse. Lin Lang. Aún no te he hecho tener mis hijos. ¿Cómo podría resignarme a morir? General Chao. Para que el gran ejército llegue a las puertas de la ciudad, aún queda al menos un día. Dígame, ¿está dispuesto a confiar en mí? Hermano, a estas alturas, si tienes un plan, ¡dilo ya! Bien, General Zhao. Usted y Yin Yin dividirán sus fuerzas en dos caminos. Vi a traer a la fuerza principal enemiga. El resto, déjamelo a mí. Voy a reunir a las tropas de élite ahora mismo. Entonces, ¿cuándo actuamos? Comandante Lin. Comandante Yan, el rey blanco se prepara para marchar sobre la ciudad de Baishui. ¿Qué haces aquí? ¿No te habías ido ya con tu padre? ¿A qué te refieres? ¿Crees que yo, Su Huansha, soy una cobarde temerosa de la muerte? Déjame decirte una cosa. Crecí en la ciudad de Baishui. Mis sentimientos por esta gente, y por cada árbol y brizna de hierba de aquí, son mucho más profundos que los tuyos. No me crees, ¿verdad? Sí. Al principio, mi padre quería huir en secreto, pero mi madre no estuvo de acuerdo. Así que no le quedó más remedio que quedarse con nosotras. Ya. Está bien. Ya entiendo. Vuelve a casa por ahora. La ciudad de Baishui está a salvo. No podrá entrar. En marcha. Cada uno a su puesto. Vaya, todos son guerreros de primera categoría. Parece que Jia Penju y Fan Zhong tienen otra señal secreta para comunicarse. Se hizo pasar por guardia para asesinar al general. Escuchen todos los oficiales. Captúrenlo vivo o muerto. El general recompensará al que lo haga. Al que mate al asesino, el general le dará 5.000 monedas de plata. Hace tiempo escuché que el ejército fronterizo tiene a un guerrero feroz llamado Lin Xiao, quien decapitó a Abate en medio del caos y en la residencia del gobernador. Meto a Shen Xinghe en el banquete. Menos mal que me preparé con anticipación. Fan Zhou, 36 años, General Yongwei de la prefectura de Kangzhou. Habilidad grado profundo, 38 años de cultivo en la técnica de la lanza de pluma blanca. 27 años de cultivo en el juego de pies de hierro. Su arma es la lanza de plata nevada. Si no fuera por el ojo divino, Realmente no me habría dado cuenta. son tantos. Es hora de probar el poder de la granada. Tranquilos todos, no entren en pánico. He venido a entregar un regalo. Este regalo, Gran General Fan, asegúrese de guardarlo bien. Oye, ¿qué demonios es este pedazo de hierro? ¿Qué es eso? ¿Qué es este aparatito? Nunca lo había visto. ¡Es un arma de fuego! ¡A cubierto! Felicidades al usuario. Bajas más 10, cultivo más 10, prestigio más 100. No hay nada como las armas modernas. Acabar con ellos es mucho más rápido que ir uno por uno con la espada. Fan Zhong está muerto. ¿Quién de ustedes se opone? El general ha muerto. Aunque regresemos, el gobernador no nos perdonará. Pero si tú mueres... Será nuestro mérito. Sí, está solo. Vamos a desgastarlo entre todos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tishi! ¡Viene la caballería! ¡Comandante Lin! ¡Es el ejército enemigo! ¡Corran!
Linda, ¿cómo estás? ¿No estás herido? Estoy bien. El Fan Zhong. Por todas partes. Quedó hecho pedazos. Lala. Después de esta batalla, me temo que tu reputación llegará a las 6 prefecturas del norte. Solo los tomé por sorpresa. Si se hubiera prolongado, no habríamos podido aguantar. Voy rápido a confiscar los suministros y luego nos retiramos. Si llega su fuerza principal, estaremos en problemas. De acuerdo, hermano Sao. ¿Quieres decir que Wei Dongxue se rindió sin luchar con las 30.000 tropas de Kangzhou? Así es. Fan Zhong está muerto. Aunque regresen, lo más probable es que no sobrevivan. Así que simplemente se rindieron. Wei Dongxue, sé que te pusiste las armas para no matar a tus compatriotas. Al igual que yo, que solo maté a Fan Zhong. Sí, que toda tu familia está en Kangzhou. Si te arrepientes, puedo considerar dejarte regresar. El gobernador nos ordenó tomar la ciudad de Baishui. No solo no la capturamos, sino que además su cuñado Fan Zhong murió trágicamente. No, aunque regresemos, seremos tratados como criminales. No habrá un buen final para nosotros. Lo has pensado bien. Si me sigues, estarás en total oposición al Rey Blanco. Soy un soldado de la corte imperial, no de su ejército privado. Regresar solo significaría ser usado como carne de cañón, sin saber siquiera cómo moriremos. Al menos este tipo tiene cerebro. General Lin, disculpe mi franqueza. Sus ilustres logros militares ya han sacudido Kangzhou, e incluso las 6 provincias del norte. ¿Por qué no aprovecha que el Rey Blanco aún no ha reaccionado para tomar Kangzhou de un solo golpe? Déjame pensarlo. Primero, hay que limpiar el campo de batalla y atender a los heridos. Señor Shao, gracias por su esfuerzo. Por favor, acomódelos. Entendido. ¡Esposo! Por fin has regresado a salvo. Esposa, todavía tengo manchas de sangre y estoy muy sucio. Esposo, estos son tus logros militares. La lluvia que toco se convierte en humo. Por cierto, Huai, Chanjo los suministros de Kangzhou a la ciudad. Si vamos a casa, ya debería estar de regreso. El consejero militar estaba preocupado por su familia. Dicen con ansias que mi esposo tome toda la comandancia de Kangzhou de inmediato. pero yo considero. Ahora no es el mejor momento para enviar tropas. Dam, ¿qué piensas? Primero, debemos tener una causa justificada. Si nos acusan de ser traidores y rebeldes, provocamos el pánico en toda la corte imperial y entre el pueblo. Segundo, Esos 30.000 soldados de Kangzhou que se rindieron, ¿cuánta lealtad nos tienen en realidad? Aún tenemos que observarlos más. Además, habiendo tomado a esos 30.000 soldados de Kangzhou, el rey Bai sin duda movilizará sus tropas y marchará directo hacia la ciudad de Baishui. si el rey Bai lidera el ejército, No podremos defender la ciudad de Baishui de ninguna manera. Aún así, él se preparará a fondo. Cuando llegue el momento, veremos de quién es la espada más afilada. Has pensado muy a fondo en esto, esposo. por cierto, He oído que esta vez trajiste de vuelta a un viejo decrépito. Hey, mi amor, no te preocupes por ningún viejo. Una noche de pasión vale una fortuna. Comandante, comandante, despierte, por favor. No le hagas caso. Ay, la señorita Su dice que el anciano Su solicita ver al comandante. Tu maestro es muy pragmático. Si yo no hubiera aplastado, probablemente ni habría visto a esos 30.000 soldados de Kangzhou. Mi maestro tiene sus propios motivos. No te enojes con él. Maestro, el comandante Lin está aquí. Junio, 63 años, erudito de la academia, tutor junior del príncipe heredero, aptitud, grado Juan. Cultivo, 21 años en la técnica del puño Yunlong. El menor Lin Xiao presenta sus respetos al anciano Su. Este anciano es Su Ming. Le agradezco, comandante Lin, por salvar al pueblo de la comandancia de Baishui. De sufrir una terrible devastación. El anciano Su es demasiado amable. Es solo mi deber. Jiang Cuihua, 57 años,
Anciana de la secta interna del Bosque de la Espada. Aptitud, grado emperador. Cautivo, 78 años en sombra lunar de 1000 capas, 63 años en cruce del lago del espejo. Yo solo logré cultivar la técnica del sable del cielo ardiente a 50 años gracias al sistema. Pero esta anciana lo hizo todo por sí misma. Y encima cultivó una técnica de espada de grado emperador durante 78 años. Es el guerrero individual más fuerte que he visto hasta ahora. Prepara una buena tetera de té para recibir al invitado. ¡Sequita! ¿Y quién es esta respetable anciana? La esposa de mi maestro cocina de maravilla. Antes, siempre le pedía que probara primero los platos de la Torre Bayo. Seguramente la esposa del señor Su es más que una simple cocinera, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? Mi maestro nunca juzga a las personas por su origen. Aunque ella es de origen humilde, en estos últimos 10 años, siempre se han apoyado mutuamente en las buenas y en las malas. Tú no sabes un demonio. ¿Será que a los poderosos les gusta este estilo de vida tan sencillo? Comandante Lin, siéntese y hablemos. Sobre las 3 preguntas que me hizo antes, señor Su. Es que mis respuestas no fueron de su agrado. En absoluto. Al contrario, fueron justo lo que este viejo quería escuchar. Entonces, ¿por qué no quería recibirme, señor Su? Los excesos nunca son buenos, comandante Lin. Sus respuestas parecían perfectas, pero en realidad no salieron de su corazón. Que el pueblo es lo más importante y el gobernante lo secundario es el pensamiento de Mencio, no el mío. Este viejo se dio cuenta de que no estaba respondiendo con sinceridad. El señor Su realmente sabe leer los corazones. Sin embargo, sin importar qué respuesta le hubiera dado, el señor Su me habría recibido hoy de todos modos, ¿verdad? El comandante Lin es astuto hasta el punto de lo sobrenatural. Si ni siquiera puede lidiar con los 30.000 soldados a las puertas de la ciudad, ¿cómo piensa resistir a los 300.000 soldados del Rey Blanco? Seguramente el señor Su sabía desde hace tiempo que la ciudad de Baishui estaba en grave peligro. Why también sabía lo que yo pretendo hacer. Este viejo aún goza de cierta influencia en la capital. Haré todo lo posible para conseguir lo que desea el comandante Lin. ¿Tiene alguna condición, señor Zhou? Lo que este viejo le pide, comandante Lin, no me lo puede dar todavía. En el futuro, si puede pagármelo, hágalo. Y si no, ahora y pídelo. Yo, Lin Xiao, en nombre de todos los ciudadanos de Baishui, se lo agradezco, señor Su. Ya, muy bien, muy bien. Comandante Lin, si no le importa, ¿se quedaría a comer algo sencillo antes de irte? ¿Cómo cree? No quisiera molestar. Es mi primera visita y no he traído ningún regalo. No se preocupe. Resalta que estos últimos días me he lastimado la espalda. Si no le es inconveniente, comandante Lin, podría ayudar a este viejo a cuidar el jardín. Vaya, con que esa era la trampa. Si te gusta, ¿qué te parece si le pido a tu maestro que actúe de casamentero? Maestra, ¿de qué tonterías está hablando? Además, él ya tiene esposa. Entonces haré que tu maestro le pregunte si estaría dispuesto a tomar una esposa secundaria. Maestra, ¿cómo podría pedirle al maestro que pregunte algo así? Además, aparte de la hermana Xiao, él ya tiene 2 concubinas, y una de ellas es la hija del gran general Mu Tixin. Mami. La hija del general Mu es su concubina. Parece que realmente tienes buen ojo. Prefiere que la hija del general Mu sea su concubina antes que abandonar a su esposa legítima. Eso demuestra que no olvida sus orígenes. De nada sirve que sea tan bueno. Mis padres jamás lo aceptarían. La mirada de esa anciana parece que quiere matarme. Samita, si aumento la técnica del sable del cielo ardiente a 100 años de cultivo, podré ganarle a Ding Huihua en un duelo cara a cara. Según los datos, dado que el portador posee el cuerpo indestructible y un físico superior, su probabilidad de victoria es del 80%. Pero los datos se limitan al plano teórico. Solo un 80%. Me retiro. Juancha, ven aquí. Entrégale esta carta a tu padre. Lo entenderá en cuanto la vea. Xiaozi, ven a comer. Querido esposo, he venido a ayudar a mi esposa a bañarse.
Esposa mía, ¿qué tal si me informas del reporte de batalla de hoy? Se han capturado 4.700 caballos de guerra en las provisiones. ¿Cuánto grano? Dilo con claridad. 1.500 cargas. Esposo, por favor, ten piedad de mí. Tu esposo solo está poniendo a prueba tu fuerza de voluntad. ¿Qué pasa? ¿Acaso no quiere? ¿Cómo me atrevería? Es solo que soy una inútil. ¿Y los 30.000 soldados de Kangzhou? ¿Se ha marchado alguien? De momento, nadie. Pero algunos se preguntan por qué mi padre no envía tropas para tomar toda la prefectura de Kangzhou. Se preguntan si teme enemistarse con el Rey Blanco. Eso es de esperar. Pero hay algo en lo que he estado pensando. Yo estoy esperando un edicto imperial. ¿Pero qué está esperando el Rey Blanco? Que el Rey Blanco tarde tanto en movilizar sus tropas significa que trama algo. Nuestra información llega con demasiado retraso. Eso también debo tenerlo en cuenta. Y... punta esa armadura luego y vuelve a informarme de la situación. Tu esposo encontrará una solución. Lin Xiao, qué malo eres. Majestad, el Rey Blanco y el Rey Qing no ceden ni un palmo. Exigen que su majestad abdique y ceda el trono a alguien más digno. Mientras tanto, no hay noticias del Rey Nanling ni del Rey Donghai. El Rey Wu sí está dispuesto a abrir una ruta fluvial. Pero sus mercancías cuestan 5 veces más que el año pasado. ¡Esto es indignante! Calma, Majestad, por favor, calma. Cuide su salud. Majestad, cuide su augusta salud. Este servidor cree que el Rey de Wu es un cobarde y no representa amenaza alguna. La prioridad absoluta en este momento debe ser controlar a los 3 reyes del norte que comandan ejércitos tan poderosos. Si logramos encontrar a alguien que los mantenga bajo control, así podremos resolver esta crisis tan urgente. ¡Levántese y hable! Gracias, Majestad. Él recibió una carta del anciano Su en la que mencionaba a una persona capaz de salvar la situación. ¡Sume! Lleva muchos años fuera de la capital. Es verdad que no se sabe nada de él hace años. ¿A quién ha recomendado? Se llama Lin Xiao. No solo mató al general Park de los bárbaros del norte, sino que también derrotó a los 30.000 soldados del ejército de Kangzhou del Rey Blanco. Lo que es más valioso aún, su lealtad hacia su majestad es inquebrantable. Siendo un oficial leal y un general capaz, la corte no defraudará su fervor patriótico. Que alguien venga. Redacta mi decreto imperial. General Lin, tus bocadillos. Veo que te has enfadado. ¿Qué haces? Vamos, no te enfades. No soy tu esposa. ¿Qué derecho tengo a enfadarme? Sé cómo eres, pero eres una chica tan buena. ¿Cómo podrías ser solo una concubina? ¿Crees que tus padres lo aceptarían? ¿Qué tonterías dices? ¿Quién quiere ser tu concubina? Sé que te sientes agraviada ahora mismo, pero me tratas tan bien. ¿Cómo no me iba a enamorar de ti? General Lin, ¿a qué debo el honor de su visita a mi residencia? Necesito información sobre las fuerzas de Kangzhou, su despliegue defensivo y reportes sobre el Rey Blanco. General Lin, me temo que tendrá que conseguir esa información usted mismo. Señor Su, no sé cómo, con tu fuerza. Puedes ser un simple registrador en Baishui, pero estoy seguro de algo. Ames profundamente a tu esposa e hija, y estás dispuesto a humillarte y soportarlo todo por ellas. ¿Será que Lin Xiao descubrió mi pasado? Ayudarme a mí, o al Rey Blanco. Piénsalo bien. General Lin. Mañana antes del mediodía, este servidor entregará la información en su residencia. Si lo encargo entonces, señor Su. Decreto para el comandante Lin Xiao. ¡Reciba el decreto! No hace falta arrodillarse, solo léalo. Insolente. Lin Xiao, ¿cómo te atreves a no arrodillarte ante el decreto imperial? Ahórrate las tonterías. Lee si no quieres morir. Por voluntad del cielo y mandato imperial. El comandante Lin Xiao posee una valentía inigualable en el ejército y sus hazañas eclipsan al sol y a la luna. Es promovido a General Zhenbei, con mando absoluto sobre el norte y los asuntos militares de las 6 provincias. ¡Cúmplase!
Parece que el viejo Zhou realmente tiene una gran influencia. Ponerme a cargo de los asuntos militares de las 6 provincias es, sin duda, obligarme a enfrentarme al Rey Blanco. Pero está bien. Es justo lo que quería. Malas noticias, mi general. Algo ha pasado en el muelle. ¿Qué ha pasado? El gobernador de Kangzhou, Jiang Shiyuan, ordenó interceptar todos los barcos de paso. ¿Veis que alguien le está poniendo las cosas difíciles a nuestro ejército Zenbe a propósito? Están bloqueando la ruta fluvial a toda costa. Si la ruta fluvial de Baishu a Kangzhou está bloqueada, los comerciantes ricos pueden esperar. Hasta los barqueros y vendedores comunes dependen del muelle para ganarse la vida. Me temo que mucha gente morirá por esto. Mi general, si me lo pregunta, deberíamos movilizar las tropas directamente y tomar Kangzhou. Y si Jiang Shengyuan no es más que un don nadie. Es fácil decirlo, pero Kangzhou está en una zona elevada y no hay un camino directo. A nuestra infantería le tomaría al menos 3 días marchar por la nieve. Y ese Jiang Shengyuan tiene al menos 5.000 soldados bajo su mando. Why no se descarta que el ejército del Lobo Blanco también esté estacionado allí. Si se atrevió a cerrar las compuertas de Qinshui es porque calculó que no nos arriesgaríamos a enviar tropas ahora. ¿Qué opinas? La guerra requiere el clima propicio, la ventaja del terreno y el apoyo de la gente. Pero ahora no tenemos ni el clima ni el terreno de nuestro lado. General Zhao, usted es un hombre prudente. Quédese en la ciudad de Baishui. Qinghe, Wei Dongxue, reúnan a todas las tropas. Partan mañana por la mañana. Diríjanse directamente a tomar la ciudad de Kangzhou. ¿No decías que enviar tropas era la peor opción? ¿Por qué decidiste enviarlas entonces? Y si vamos a movilizarnos, ¿por qué no partir esta misma noche? Solo hagan lo que les digo y preparen suficientes provisiones. En 3 días, quiero ver al ejército Zenbei. Espérese a las afueras de la ciudad de Kangzhou. Linla, vas a hacer que el ejército levante el campamento mañana, pero no pretendes que el ejército Zenbei ataque la ciudad de Kangzhou por la fuerza, ¿verdad? Como dijeron, asaltar una ciudad por la fuerza en pleno invierno, sin suficientes tropas ni provisiones, causaría demasiadas bajas. Esposo, ¿acaso planeas capturar primero al líder? Me he dado cuenta de que últimamente te estás volviendo cada vez más lista. ¿De qué hablas? Nunca he sido tonta. Es solo que tú eres demasiado inteligente. Esta vez dejaré que tú seas la comandante en jefe. Quiero que la señorita de la familia Mu demuestre su gran poder. Pero ¿de verdad quieres que yo, siendo mujer, tome el mando? Linla, sé que quieres que restaure el prestigio del ejército de la familia Mu. Pero, ¿no será todo esto un poco apresurado? Niña tonta. Los méritos militares se consiguen luchando en el campo de batalla. Además, ¿cómo podría tu esposo permitir que te arriesgues de esa manera? Esta es la píldora divina de la iniciación, que aumentará temporalmente tu poder hasta unos 60 años. De cultivo aproximadamente. Tómala. Wei podrás arrasar con el ejército del Rey Blanco. La píldora celestial de la iniciación. Se dice que esta legendaria píldora divina requiere de un maestro supremo, que use el poder de toda su vida para refinarla. Esposo, ¿de dónde la obtuviste? Además, vas a irrumpir solo en la ciudad de Kangzhou. La necesitas más tú. Descuida, tu esposo sabe lo que hace. General Li. Señor Su, ¿qué sucede? General Lin, despliegue rápido a las tropas de élite fuera de la ciudad. El Rey Blanco se ha movilizado. Ay, General Lin, el bloqueo de la ruta fluvial es solo el primer paso. El Rey Blanco planea movilizar 100.000 soldados para atacar Baishui. Me temo que pretende masacrar la ciudad por completo. La red de información del señor Su es impresionante. Incluso se ha infiltrado en las filas del Rey Blanco. Hey, General Lin, no intente sacarme información. Mi hija se niega a irse pase lo que pase, e insiste en quedarse aquí en Baishui para estar con usted. ¿Tiene alguna estrategia para esto? Ya que estamos en una situación de vida o muerte, general. Quisiera pedirle al señor Su que acepte una petición. ¿De qué se trata? Si derroto al Rey Blanco, ¿podrían usted y su esposa concederme la mano de Huan Sha? Kan Lin Xiao en peligro de muerte. En este momento tan crítico, lo único que piensa es en desposar a Huan Sha. General Lin, si logra defender la ciudad de Baishui y derrotar al Rey Blanco, le prometo que les daré mi bendición. A usted y a mi hija. Le aseguro que regresaré triunfante. Lin Xiao, ese dios de la guerra fronterizo, se atreve a irrumpir solo en las puertas de la ciudad. El inspector Jiang es solo una basura que ni siquiera ha alcanzado el nivel de gran maestro de las artes marciales. Ven si te atreves. En más tardar, pasado mañana por la tarde llegará el ejército de 100.000 soldados de su Alteza. Manténgase alerta. Sí, señor. Yo me enfrentaré a él. Oponerse a su Alteza el Rey Blanco es buscar la muerte. Este sable de grado Xuan me fue otorgado por su Alteza el Rey Blanco. Y lo usaré para ofrecerle tu cabeza. Ya iré al gran mar del este. Joja, ¿acaso esto es todo lo que puedes hacer? ¿Qué clase de técnica de sable es esta? ¿Acaso crees que vine a charlar contigo? ¿Quién es usted en realidad? Sin rodeos, te haré una pregunta. ¿Te rindes o no? ¿Cómo se atrevería este humilde oficial a ser tan insensato y oponerse al ejército Zenbei? Aunque solo soy un humilde gobernador, también soy un discípulo del Hijo del Cielo. ¿Cómo podría someterme a un traidor y rebelde como el Rey Blanco? Si aceptas 3 condiciones, te prometo que no te tocaré ni un solo pelo. Dígame, General Li.
Primero, entrega el sello de mando militar. Segundo, abre las esclusas y libera todos los barcos de carga. Tercero, redacta personalmente un manifiesto contra el Rey Blanco para proclamarlo a todo el mundo. Deja claro que, ante las esperanzas de todos, el ejército Senbei cambió el rumbo de la batalla y salvó al pueblo de Kangzhou de la miseria. General Lin, si se llega a publicar este manifiesto, temo que toda mi familia y yo perderemos la vida. ¿Crees que estoy negociando contigo? Este humilde oficial está dispuesto a unirse al general Lin para salvar la nación. Su Alteza, malas noticias. Lin Xiao tomó la ciudad de Kangzhou él solo, y el señor Gao cayó en combate. Y ese viejo miserable de Jiang Shengyuan se unió al ejército Senbei con 5.000 soldados. Él solo. Si de verdad tuviera la capacidad de tomar una ciudad defendida por 5.000 hombres, ya habría unificado el imperio hace mucho. Alteza, todo lo que he dicho es verdad. Este servidor le es completamente leal. Arriesgué mi vida para regresar a traerle la noticia. Escoria que socava la moral. Perdonarte la vida solo arruinará mis grandes planes. ¡Guardias! ¡Llévenselo! ¡Y échenselo a mis halcones! Alteza, que Lin Xiao haya matado al bárbaro del norte. Vete, no fue una simple casualidad. Si enviamos tropas precipitadamente, esta vez sufriremos una derrota aplastante. ¿Qué? ¿Acaso usted también cree que Lin Xiao puede enfrentarse a 1.000 hombres él solo? El mundo es inmenso y está lleno de maravillas. Y ese hombre debe de haber topado con una gran fortuna. Alteza, el ejército de Senbei ha enviado a alguien con una proclama contra la rebelión, y ya se ha difundido por todas las provincias. Mayor, léela tú. Léela con cuidado, que no falte ni una sola palabra. Sí. ¡Retírate! Si los héroes del mundo se rinden al traidor blanco, levantaré un gran ejército para castigarlos en nombre del cielo. Para evitar ser infame por la eternidad, yo, Jiang Shengyuan, gobernador de Kangzhou, aunque de bajo rango, reconozco la gran lealtad entre soberano y súbdito. Nisa, hoy abro las puertas de la ciudad para recibir al ejército libertador de Senbei. ¿Eso es todo? Sí. Sí, he terminado de leer. ¿Quieres decir que esto se anda diciendo por todas partes? Decir, todo el mundo sabe que Jiang Shengyuan se ha aliado con Lin Xiao y encima me llama traidor rebelde. ¿Eh? ¡Guardias! Reúnan el ejército de 300.000 hombres y marchen de inmediato hacia Kangzhou. Quiero hacer picadillo a Lin Xiao y dárselo de comer a los cerdos. Alteza. Bajo ningún concepto. Lin Xiao solo tiene 10.000 soldados de Senbei. Que se atreva a emitir una proclama de rebelión. Es solo para provocarlo a propósito. Lo tiene todo calculado. Definitivamente atacará con todo su ejército. 10.000. Él tiene 10.000. Este rey tiene 300.000. 300.000 soldados marcharán allí. Y reducirán a Kangzhou a escombros. ¿Por qué he de temerle a un simple Lin Xiao? El ejército de 300.000 hombres del Rey Blanco ya ha salido de la ciudad. Ahora es la oportunidad perfecta para asesinar al Rey Blanco. Zhu Chengui, 41 años, doble del Rey Blanco, aptitud, rango amarillo, rasgos, double, criminal, matón. Vaya. Con razón no hay guardias secretos vigilando el dormitorio principal. Y se le usó un doble. Si no fuera por el ojo divino, me habría engañado por completo. Xian. Sistema. Canjea todo mi prestigio y botín por la técnica de disfraz. El anfitrión ha obtenido la técnica de disfraz. Este rey te está hablando. ¿Acaso no me oyes? Shazhou, Suzhou, Tongzhou, la capital imperial. Tienes guardias secretos en todos esos lugares. Realmente eres impresionante. ¿Quién eres exactamente? ¿Estás satisfecho con la proclama contra los traidores que te envié? Eres Li Zibai. Saludos, señora Liao.
Príncipe. Príncipe. Que nadie entre. Tú no eres el Rey Blanco. ¿Quién eres? Leomear, 26 años, traidora de la cueva de los 10.000 venenos, concubina del Rey Blanco. Ético, rango tercio, cuerpo cerrado de los 10 venenos, 44 años de la técnica de los 10.000 venenos, 38 años de cultivo en el carácter de la doncella Tremenda, inmune a todo veneno. Pensa que una simple concubina del Rey Blanco tenga una aptitud de rango celestial. Te haré 2 preguntas. Si te atreves a mentirme, te mataré. Primera pregunta. ¿Por qué quieres matar a Lizzie Bai? Lo odio. Me engañó, me usó, me humilló, me atormentó. Quiero verlo muerto. Segunda pregunta. ¿Por qué huiste de la cueva de los 10.000 venenos? ¿Cómo lo sabe? ¡Respóndeme! Yo era la doncella sagrada de la cueva de los 10.000 venenos, pero mi maestro fue asesinado inesperadamente. El gran anciano no quería que heredara el liderazgo de la secta y me obligó a ingerir el gu del alma yin. Eso selló mi poder, por lo que no tuve más opción que escapar. ¿Por qué te convertiste en la concubina de Lizzie Bai? Esta ya es la tercera pregunta. Respóndeme. No me resignaba a llevar una vida de privaciones para siempre. Por eso quise entrar en la selección de concubinas del palacio. Pero resultó que al emperador Hong no le interesaban las mujeres, así que terminé al lado del Rey Blanco. Eres la única concubina de Lizzie Bai. Por supuesto que no. Solo que las demás no pudieron soportar la humillación y murieron. Solo una mujer desdichada como yo, alimentada con veneno y encerrada con criaturas venenosas desde niña, pudo resistir hasta el día de hoy. Parece que conoces muy bien a Lizzie Bai. Se podría decir que sí. Yo lo maté. ¿De verdad? ¿Quién es usted en realidad? Necesito emitir varios decretos en nombre de Lizzie Bai. ¿Tienes alguna forma de hacerlos pasar por auténticos? Siempre que tengamos el sello del príncipe, este asunto no será difícil. Señores, por favor, examínenlo primero. Lo más urgente es abolir el título de príncipe y acatar el decreto de gracia de la corte. Su Alteza, ¿qué quiere decir con esto? El ejército Shenbei intenta empañar mi reputación, atacándome bajo el pretexto de la justicia. Con estas tácticas, es precisamente para que la gente del norte vea la verdadera cara de Lin Xiao. Tiene toda la razón, Su Alteza. Nosotros juramos seguirle hasta la muerte, Su Alteza. ¡Retírense! Sí. Bien, ya no hay extraños aquí. Todos son gente de confianza y leal. Habla. Todos estos años, ¿con qué propósito me incitaste a proclamarme rey y gobernar mi propio territorio? En tiempos de caos, se recurre a la montaña de espadas. En tiempos de paz, se entra a la academia. La academia controla firmemente el destino del cambio de dinastías a lo largo de la historia. Durante miles de años, ¿quién fuera el hijo del cielo en las dinastías de las llanuras centrales? Nunca ha importado. La academia asumió al mundo en el caos, solo para colocarme a mí en el trono del hijo del cielo. Su Alteza, usted solo es un candidato. A lo largo de los años, ¿a cuántos civiles y soldados han hecho daño? A lo largo de la historia, en cada cambio de dinastía, ¿cuál no ha sido un mar de sangre y una montaña de cadáveres? Por el bien de la mayoría. Un pequeño sacrificio como este. No importa. Digan lo que digan. Hacen daño a civiles inocentes solo para mantener el estatus de la academia. Si de verdad tienen la capacidad, ¿por qué no unifican el mundo y le devuelven la paz y la tranquilidad? Te lo digo yo. Este mundo le pertenece a su propia gente. Ni del emperador, ni del mundo secular. O hay mucho menos de su academia. ¿Quién eres tú realmente? Solo soy un rebelde por naturaleza. ¿Cómo vas a explicar la muerte del Rey Blanco? El Rey Blanco estaba colmado de maldad. Suicidarse para expiar sus culpas es su mejor final. Aplica este edicto de autocrítica. Pero el Rey Blanco ya está muerto.
¿Cómo va a suicidarse? Yo puedo garantizarte una vida llena de riqueza y honor, pero tienes que hacer algo por mí. General Mo. Las tropas principales ya han sido reorganizadas. Mi esposo nos escribió diciéndonos que entremos mañana a la ciudad. Nos esperará en la puerta. De verdad, llegó una carta del general Lin. El rey blanco publicó hoy una carta de expiación, lo cual me parece sumamente sospechoso. No vaya a ser una trampa para traernos al interior. Mi esposo escribió que el rey blanco se ha confinado en su mansión, por lo que este edicto ya empieza a obra de mi esposo. Por cierto, ¿dónde están Kinga y Yanger? Se ha checado. Deberían estar por llegar al campamento. Iré a recibirlas. Si se descubre que el rey blanco fue asesinado en los aposentos del señor de la ciudad. Temo que tendremos que responder ante el general Lin. El príncipe sabía que sus pecados eran graves y no tenía valor de dar la cara ante el ejército Zenbei y el pueblo del norte. Falleció anoche en la mansión real. Le ruego, general Lin, que permita a esta servidora llevar al príncipe a recibir sepultura. Li Zibai está muerto. ¡Qué disparates! Esto es inaudito. Dices que murió y ya. Este general exige abrir el ataúd. Quiero examinar el cuerpo. Pensar que hace un momento juzgué tan mal al general Lin. No, Li Zibai merecía morir. General Lin. Sin importar las muchas faltas del príncipe. Antes de morir admitió sus errores y su culpa. Por favor, sea piadoso. Eres de la familia del príncipe blanco. Esta servidora, Liao Meier, es solo una concubina de la mansión, sin título formal. Pero tras convivir tantos años, los humanos no somos de piedra. ¿Cómo no tener sentimientos? Esta servidora le ruega, gran general Lin, que le conceda al príncipe un último rastro de dignidad. A un malvado como Li Zibai. Y pensar que tiene a su lado a una mujer tan leal y afectuosa. ¡Qué lástima! Aún así, debo abrir el ataúd y examinar el cuerpo. No lo hago por rencor personal ni venganza, sino por el bien del pueblo de la frontera norte. Voy por la corte imperial para esclarecer la verdad. Incluso si yo, el general, aceptara hoy, pregúntale al pueblo de esta ciudad. ¿Estarían ellos de acuerdo? No. No aceptan. Yo nunca he visto a Li Zibai. Le ruego que me ayude a confirmarlo. Bien. En efecto, es él. Murió hace poco. El rey blanco Li Zibai ha muerto. Yo, el general, bajo las órdenes de la corte, tomo el control de la ciudad de Baishui. A partir de hoy, los partidarios del rey blanco que se entreguen serán tratados con indulgencia. Pero si insisten en su obstinación, el ejército del norte no tendrá piedad. Bien. General Lin. ¿Piensas llevarte a mi preciosa hija con solo estas baratijas? De haberlo sabido antes, yo no habría... Señor Su. Usted ya me lo había prometido. Lo de Juansha. Yo, Su, no soy alguien que falte a su palabra. Espero que trate bien a mi hija, General Lin. Muchas gracias por su bendición, suegro. Sugro, me gustaría investigar cierta organización. ¿Qué organización? La academia. Me temo que no puedo acceder a eso. ¿Conoce la academia? A decir verdad, yo fui una vez discípulo de la academia, pero me enamoré a primera vista de mi esposa y, con gran esfuerzo, logré desvincularme. Solo así pude establecerme en esta ciudad de Baishui. Por el bien de su amada, el señor Su prefirió la mediocridad y vivir en el anonimato media vida. Esto ya no lo admira. No, es solo que con los años... Mi dulce esposa se convirtió en una tigresa. Lidiar con ella sola ya me da suficientes dolores de cabeza. Sugro, entonces este yerno irá ahora mismo a la Torre Baiyu a buscar a Juansha. General. ¿Por qué has tardado tanto en venir a buscarme? Quiero contarte una gran noticia. ¿Qué? Tu padre ha aceptado lo nuestro. ¿Cómo es que no lo sabía? Seguro que me estás mintiendo. Deja de fingir. Tu padre debió de decírtelo antes, ¿verdad?
Juansha, ¿quieres ser mi mujer? ¿A dónde vamos? A casa. En nuestra noche de bodas. General, si aún no me ha bañado. No importa, hueles de maravilla. Siéntate y prueba estos encurtidos. Estos pepinillos son muy refrescantes. No los encontrarás afuera. Gracias, hermana. Pero si soy 2 años menor que tú también me vas a llamar hermana. Entonces yo... Juansha, Xing'er te está tomando el pelo. Puedes llamarla como quieras. Así es. En nuestra casa no seguimos las reglas formales de las familias ricas. Podemos llevarnos igual que antes. Nosotras hace tiempo que te consideramos una hermana. No cabe duda de que es la emperatriz. Gestionar un pequeño harén es pan comido para ella. Parece que puedo expandir mi harén con total tranquilidad. Venga, a comer. Coman todos.